Somos la agencia de viajes número 1 online en Europa en las puntuaciones de los clientes. Luego iremos a la historia, pero eDreams intentó comprar Destinia. Cuando empezó la guerra en Ucrania, los americanos cancelaban viajes para España. Una vez aplicados las comisiones a hoteles y liquidado vuestro margen, digamos, ¿dónde estáis? En un 8 aproximadamente. Un 8%. Sí. ¿Has dicho que cuánta gente soy? 250. O sea, casi una persona por millón de euros de GMV. Con eso tenéis que generar EBITDA. Eso es. Tenemos la obligación. ¿Generáis EBITDA? Siempre. Menos el 20 y el 21 siempre. Tampoco habéis levantado capital nunca. 3.000 euros es nuestro capital fundacional y hasta ahí hemos llegado. ¿Se puede competir con Booking, que está todo el día optimizando el funnel? O sea, nosotros ahora somos el doble de grandes que éramos antes que en el 19. Nosotros no tenemos nada en la nube. No tenéis nada en la nube. Es que lo nuestro es un poco de locos, ¿eh? Riesgos de verdad. O sea, riesgos de que, hostia, esto puede ir a cero. ¿Habéis notado que Barcelona ha decrecido últimamente comparado con Madrid? 200 millones cash upfront por el 100% del capital. Pues te doy un abrazo. ¿Y cómo se desempeña el rol de CEO en una empresa donde siempre ha sido de un solo o dos solos propietarios que han siempre mandado ellos, ¿no? Y que de golpe te piden a ti que ahora seas tú el que dirige, ¿no? Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Ricardo Fernández, de Destinia. ¿Qué tal, Bernat? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, con muchas ganas de conocer la historia de Destinia, que es una historia larga. Son muchos años de historia, la verdad sí, pero bueno, es una historia bonita. 23 años. 23 años. OTA. OTA. O sea, Online Travel Agency, ¿no? Eso es. Un booking español. Por simplificarlo, sí, eso es. ¿Qué hace? ¿Cómo lo explicas? Cuando alguien te pregunta qué es Destinia, O sea, cuando ¿cuál es el pitch? Ya sé que no hacéis pitch claro, vosotros, es que ya no sé estamos tan hacéis acostumbrados a pitch, estas cosas. porque sois Pero bootstrap. si lo contara así muy rápido en el ascensor, ¿no? Nosotros somos dos cosas. Uno es una agencia de viajes online que puede reservar cualquier cosa que te puedas imaginar, un hotel, un vuelo más hotel, un paquete, un transfer, una actividad, lo que sea. Y luego aparte somos una plataforma de tecnología que da tecnología a personas o a empresas que quieren vender ese tipo de servicios a sus consumidores. Imagínate, por ejemplo, que un banco quiere vender a sus consumidores hoteles. Pues nosotros le podemos proveer de la tecnología para que también lo hagan. Y escalamos sobre las marcas de otros. Y hacemos esas dos cosas. O sea, ofrecéis lo mismo que hacéis B2C, Eso es. white label, Eso es. a otras empresas Eso que es. quieren hacer Eso una es. OTA. Al final huimos un poco de la etiqueta de white label porque siempre tienes como la idea de algo como de menor valor, pero la idea es, oye, coger lo mejor que tú tienes y poder dárselo con un coste, digamos, el time to market muy bajito o a otro para que aproveche y pueda transaccionar en base a eso. Vale. ¿Cómo se diferencia una OTA hoy en día de un gran booking, ¿no? De una gran OTA, ¿no? De un mercado que parece tiende al monopolio, ¿no? Al monopolio un poco, ¿no? O sea, al final todo el mundo, o sea, es como un comentario muy normal ese, pero cuanto más grande es Booking, más grandes somos nosotros. Al final, como este es un sector que no te lo comes, el sector turístico es gigantesco absolutamente, y Booking, para ponerlo, o sea, Booking es una empresa que de capitalización bursátil es más que la suma del Santander y el BBVA. O sea, es una empresa enorme, gigantesca. 150, ¿no? 150 billions aproximadamente, ¿vale? Entonces, Y vende en GMV unos 100. sí, unos 100 billions, algo así. Entonces, al final, No, menos, creo, menos, bueno, no sé. bueno, Por ahí, por ahí le mucho. estará. Una barbaridad en muchos países. Pero lo bueno es que este es un sector en que tú puedes competir, en el que tú puedes competir siempre. O sea, nosotros tenemos tres cosas que nos diferencian o que queremos que nos diferencian. Una es que toda la tecnología es nuestra. O sea, nosotros nunca hemos externalizado nada de tecnología. Ujú. Quiere decir, players muy grandes como Booking, hay parte de su web que no es suya. Eso que te lo viene, te lo dice, o sea, no es una cosa oculta, ¿vale? Entonces, eso nos da nos permite apalancarnos en ciertas cosas y tener cosas muy, muy competitivas, aunque tengamos un nivel de facturación mucho más bajito. La segunda cosa es que tenemos un servicio de atención al cliente que es un flipe. O sea, si tú miras desde la pandemia cualquier Trusted Shop, Trustpilot, cualquier rating de eso, somos la agencia de viajes número 1 online en Europa en las puntuaciones de los clientes. O sea, damos un servicio muy bueno. Y eso en la pandemia mucha gente lo perdió porque era como, joder, macho, tengo un problema y a mí no me lo resuelve nadie. Entonces intentamos ser como, oye, esto es online, esto es digital, pero nosotros tenemos que ser muy top, ¿vale? Para que tú realmente disfrutes de ese momento del año que son tus vacaciones o el fin de semana o lo que sea. Y la tercera cosa es que tenemos mucho producto nuestro. Una cosa que muchas OTAs han hecho es al final no tener producto suyo y simplemente es una especie de marketplace, o sea, enchufar un montón de gente y no. Y nosotros tenemos mucho producto que es contratado por nosotros, que lo tenemos controlado, que sabemos que funciona muy bien. Al final nosotros tenemos 1 millón de hoteles en nuestro inventario, pero hay 20.000 hoteles que hemos ido uno por uno contratándolo, lo tenemos
Y ese es un producto que es la leche de precio, de disponibilidad, de condiciones, de todo. Y todo eso nos hace competir. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener producto propio? ¿Es un hotel que solo puede vender en Destinia? No, imagínate, o sea, nosotros somos un negocio súper apificado, con muchísimas APIs, con cientos de APIs, con Mm, un montón de suppliers. Y hay un montón de suppliers que tienen, pues, que contratan hoteles y te los dan. Y tú recibes esos productos por API y los vendes a tus clientes. Pero en muchos casos, el mejor producto lo contratamos nosotros. Eso que nos da que en las temporadas altas tengamos disponibilidad cuando otros no tienen, que podamos tener muy buenas condiciones, porque tú piensas que si eres una cadena hotelera de Brasil, a lo mejor Booking es tu principal intermediario, pero todo el mundo quiere tener una segunda opción o una tercera opción. Nadie quiere tener el 70% de sus ventas con el mismo. Y eso al final hace que todo el que lo hace bien tenga oportunidades y tienes muy buenas condiciones, incluso mejores que Booking en muchos casos. Tienes buena disponibilidad. ¿Quién las tiene? ¿Tú? Nosotros, eso es. Ah, vale. Nosotros lo contratamos. ¿O el hotel? Nosotros. Comparado con Booking. Nosotros y ellos también, porque nosotros en muchos casos no les obligamos, vamos, nosotros al hotel no le decimos a qué precio vender. Le decimos, oye, tú dame un precio y yo voy a vender ese precio, o dame un precio neto y yo sobre eso hago mi revenue. Ujú. Y ya uso mis herramientas y hago lo que sea. Porque de vuestro negocio, ¿qué split de productos tiene en vuelos, hoteles y otros productos? Pues mira, nosotros seríamos como un 65% el solo hotel, es un producto que hacemos muy bien, o sea, reservar una reserva de hotel. 65%. 65% aproximadamente. Luego tendremos un 25%, algo así, que será paquetes, o sea, la suma de un vuelo más hotel, o sea, un paquete dinámico que se llama. Eso lo vendemos muy bien. Hay muchos mercados que les alucina a los alemanes, a los nórdicos, a los canadienses. Les encanta ese producto y es muy tecnológico de combinar cosas en tiempo real. Y luego lo que queda pues serían servicios sueltos tipo un vuelo, pues un coche de alquiler, una actividad, que son productos más nicho y que nos enfocamos menos. O sea, actividades también Sí, tenéis, pero sí, no sí, es sí. O relevante. sea, lo más relevante es el solo hotel y el vuelo más hotel, el paquete. Eso es el 90% de nuestra facturación. ¿Y quién es vuestro cliente? Pues un montón de gente, espero que feliz, pero pues de todo. O sea, al final, en todo el turismo pasa lo mismo. O sea, al final, el cliente medio es un cliente entre 30 y 50 años. Nosotros, hasta la pandemia, el 60% de nuestro cliente era español, éramos muy españoles. Ahora somos menos españoles, ahora el 39% es España. Luego tenemos muchos alemanes, muchos británicos, muchos franceses, muchos americanos, mexicanos, brasileños. Y al final es un cliente que sí que es sensible al precio. Es un cliente que ve diferentes opciones, que abre 2 o 3 cosas, que lo normal es que habrá Booking y habrá Destinia, pero que confía en nuestro servicio, que sabe que tenemos muy buenos precios. También nosotros nos enfocamos mucho en la parte tecnológica de los medios de pago. O sea, nosotros somos como muy intensivos en, ostras, si tú estás en Brasil, pues paga con el Bizum de allí que se llama Pix y paga en reales brasileños. No me cobres en dólares en mi tarjeta, que parece una cosa evidente, pero eso a la gente le cuesta mucho, incluso a los players muy grandes, intentar hacerte muy smooth esa experiencia. Y por todo eso hace que 1,6 millones de personas confíen en nosotros, pero claro, 1,6 millones comparado con los cientos de millones que viajan en el mundo. O sea, que es un mercado que no te lo. Pero no es un nicho, no es un, o sea, gente mayor o No, gente no, no, joven no, que no sé no, qué, no, no, no es un nicho, no es un nicho, no es un o sea, nicho para es nada. gente que busca en Google y llega a Destinia, Y llega a Destiny. Bueno, como llega realmente en Booking. nosotros tenemos, es curioso, como tenemos tantos años, tenemos muchísima repetición, tenemos mucha fidelización. Y nosotros, de hecho, hasta este año no invertíamos en SEM, no hacíamos search. Nosotros no hacíamos nada en Google, lo cual es de locos, que es que toda nuestra historia es un poco así como rara. Este año ya hemos empezado a hacer cosas, pero entonces O sea, nosotros no habéis invertido en search. hacíamos hace como 10 años, dejamos de hacerlo, hemos estado como una década sin hacer nada y ahora hemos vuelto. Pero claro, tú piensas que este año, mensualmente, el 38% de nuestras reservas viene de gente que nos ha comprado en los últimos 12 meses. Hostia, es un número altísimo, ¿sabes? Y eso, claro, eso también nos permite, pues, hostia, pues nos permite ser rentables. Nosotros O al sea, final, gente que va directa a la web, a la o que marca. busque, también metemos ahí en marca, metemos el que busca Destinia en el Bing o el Google Ujú. y clica, ¿vale? Pero no clica en el de pago, pero lo ha buscado, ¿vale? Pero se remite también lo Bueno, a metemos. veces, o sea, A- clicará a- donde clicará. Sí, eso. Pero sí, y entonces eso nos permite, pues, o sea, nosotros siempre tenemos que ser muy rentables al final por nuestra estructura. O sea, Sí, no sí, es un no, tema pues de, no es vosotros un tema de y growth o todas no. las otras. Pero, por ejemplo, eDreams, hostia, recuerdo, me contaba Mauricio Prieto en este mismo podcast que además él utilizaban su tarjeta de crédito, su Claro, tarjeta de crédito para los AdWords, en, no sé, en 2000, ¿qué? En 2000, 2004 sería sí, o eso. 2005, por ahí, Claro, y que, hostia, la factura subió de una forma exponencial. O sea, claro, básicamente es un modelo de trading casi, donde totalmente. compras tráfico y lo vendes. Pero es que piensa que es que eDreams en el fondo inventó eso. O sea, eDreams en 2000, que es como el gran unicornio, uno de los primeros en España, una empresa brutal, a principios del año 2000,
Inventó caso eso. Luego también se comió toda la burbuja de las .com, cuando realmente cambió el algoritmo Google, el search cambió, se quedó también pillado, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Pero claro, es que eso no lo hacía nadie, ¿sabes? Fueron tremendamente innovadores en eso y lo hicieron fenomenal y por eso salieron a bolsa también. Mientras tanto, Destinia estaba en el mismo mercado, Eso es. pero sin invertir en SEM. Nosotros en esa época sí que invertíamos, pero ahí la diferencia que había en un 2003 entre nosotros y Dreams era que ellos hacían vuelos, era vuelos, vuelos, vuelos. El mercado de vuelos es mucho más grande que el mercado de hoteles, Ujú. pero el mercado de hoteles es más rentable que el mercado de vuelos hoy, pero entonces no lo era. Entonces ellos estaban en el mercado más grande y más rentable. Y nosotros hacíamos hoteles, casi exclusivamente hoteles. Y poco a poco metimos más verticales. Luego iremos a la historia, pero eDreams intentó comprar Destinia. Al final, claro, llevamos tanto tiempo en el mercado que la gente te presupone que algo bien hace, ¿sabes? Entonces, al final, pues lógicamente, pues recibimos el interés de, claro, o sea, nosotros al final o se han interesado por nosotros o nos hemos interesado por todo el mundo, porque al final esta es una industria en la que sí que parece que la escala tiene un valor, y es cierto que la tiene, ¿no? Entonces al final siempre hay, por lo menos, mucho intento de movimiento corporativo. Luego hay muchos que se han hecho, pero luego hay otros que no. Pero sí, sí, al final ha habido muchos. ¿Dónde ves la mayor oportunidad a día de hoy, de Destinia? O sea, ¿ves la oportunidad en crecer el producto propio de hoteles? ¿Ves la oportunidad en internacionalización? ¿Dónde está vuestro esfuerzo como empresa en 2025? Nosotros es que somos muy esforzados, nosotros nos esforzamos mucho. O sea, yo veo tremendas oportunidades. O sea, la gente dice: "Joder, Booking, qué grande que es". Entre Booking y el resto hay un hueco tan grande que yo podría vender 3 billions y que no le molestara a Booking. O sea, que ni le picara. ¿Dónde veo oportunidades tremendas? Pero también se puede molestar Booking, ¿eh? ¿No? Podría molestarse, pero no creo realmente, porque al final es que es un sector muy grande, ¿sabes? En el que puedes dar mucho valor. Entonces, internacionalización, sin duda. O sea, nosotros hay Middle East está creciendo una barbaridad. O sea, para nosotros, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Omán, como destinos emisores, pueden ser destinos superpotentes. Asia es una ¿Qué barbaridad. significa destinos emisores? Por ejemplo, mira, piensa Arabia Saudí, por ejemplo, ¿vale? Arabia Saudí es un mercado emisor muy grande, cada vez viajan más saudíes fuera, Emisor es gente que viaja. gente que sale, que viaja, ¿vale? Vale. O sea, para vender allí, ¿vale? Y luego aparte es un destino que en Arabia Saudí ya se reciben más viajeros que en Egipto. Es como que te genera un poco como de chirría O sea, también como destino. como destino, una oportunidad brutal. Piensa, Turquía, nosotros ahora estamos empezando operaciones en Turquía. Turquía, que es un destino. Yo te pregunto a ti, Bernat, ¿qué te parece Turquía como destino? Y dirás, oye, pues un sitio bien, ¿no? En el Bien. Mediterráneo, o sea, He ido varias un veces. buen destino. Vale, genial. Istambul. Estambul, muy guay. Antalya, ¿has ido a Antalya? Es menos típico, lo normal es que no haya sido. No. Pues, por ejemplo, Turquía este año ya es el primer destino de los alemanes. Ha desbancado a España. O sea, en Antalya, que es como la playa, el gran sitio del Mediterráneo de Turquía, hay 600.000 plazas alojativas y en Mallorca hay 400.000. Hostia, ¿sabes? Posicionarte bien en Turquía hace que el mercado de UK y de Alemania puedas vender cantidades ingentes en un mercado que todavía no es maduro, que es muy joven. Entonces, hay un montón de oportunidades, pero Turquía lo diría sin duda, Middle East sin duda, en Sudamérica van a pasar cosas, Estados Unidos es un mercado que aunque esté en Expedia y Booking es tan grande que no te lo comes. Hay muchas oportunidades en la parte del paquete de no vender servicios sueltos, sino el hecho de volver a juntarlos. Incluso la idea del tour operador. El tour operador es un poco como de nuestros padres, ¿no? En plan de, ostras, qué cosa más antigua, te iba en un bus, pero ahora hay un montón de empresas que hacen tour operación para jóvenes y gente que va single o que va sin amigos tú solo. O sea, al final viajar es una necesidad tan brutal del ser humano, y teniendo tecnología y producto siempre tienes una oportunidad. Entonces hay un montón de oportunidades. ¿Crees que la situación geopolítica mundial va a afectar de alguna forma? Afecta brutal. Aquí, o sea, a nosotros nos afecta a todos, ¿sabes? Al final a vosotros, o sea, si la economía va bien, se crean empresas, tienen necesidades de software, oye, ahí hay una oportunidad. Pero a nosotros el norte de África, la guerra en Gaza, eso nos afecta. O sea, Egipto piensa que es el mayor destino tradicional de medio radio de un español, es Egipto. Hostia, pues desaparece, porque además los europeos y los americanos no tenemos tanta cultura. O sea, hay guerra en el norte de África y tú no sabes cuántos kilómetros hay entre Omán y Egipto, pero a ti ya todo te parece un poco raro, ya no te apetece tanto viajar. Eso se nota. Cuando empezó la guerra en Ucrania, los americanos cancelaban viajes para España. Era en plan, oye, señores, que aquí hay 100.000 Algo de kilómetros. distancia. Sí, sí, ya, ya, pero bueno, pero es Europa. Vamos a andarnos con ojo. Entonces te afecta a todo. Ucrania te afecta sin duda, en Norte de África te afecta sin duda. Ahora en Estambul ha habido problemas estos días. Te afecta a todo sin duda. En Estados Unidos, mira, por ejemplo, el peso mexicano. México es un mercado emisor importante para nosotros y Estados Unidos también. El peso mexicano este año súper devaluado respecto al dólar y Estados Unidos parado por las elecciones. Entonces afecta a elecciones en verano en Francia, los franceses compran menos. Elecciones en Alemania ahora a principio de año, los alemanes compran más tarde a la Semana Santa. ¿Cuál es vuestro top 5 de países que compran? Es España, Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido.
Y luego Europa, ¿eh? Europa. 70% de ventas es Europa. Y luego ya, pero luego inmediatamente después sería Italia y luego sería Estados Unidos, México y Brasil. Vale. O sea, de los 240 millones, 70% viene de Europa. 70% viene de Europa. Viene de Europa entendido en su conjunto. O sea, Europa con Turquía. ¿Cómo captáis al usuario? ¿Con el stock de hoteles, el de vuelos y luego le vendéis el hotel? Sobre todo captamos por el hotel y por el vuelo más hotel, por la idea del paquete. ¿Vale? ¿Y es principalmente buscador? Bueno, más o menos el 55% de nuestras reservas vienen de marca, o sea, lo que es gente que se mete en Destinia.com o gente que en un buscador busca Destinia. ¿Esto Luego, es del 70%? 55%, Ah, es eso. Luego tendríamos un 10% de SEO, ¿vale? Un 10% que sería afiliados, que hay ahora, este año volvemos a hacer SEM, pero hasta ahora pues era afiliados, era el newsletter, era, bueno, cosas digamos que no eran, que no eran lo otro, básicamente. Y eso es luego, un 10% sí, afiliados. y luego nos quedaría un 20-25% que sería metas, que sería Metabuscadores. el típico Trivago, Kayak, Google también, en el modelo que tiene de Google Hotel Ads, o sea, esos modelos de comparación en el que te redireccionan leads para ti. Que también son competencia, ¿o no? Sí, compiten porque al final el primero que llega al cliente es el que algo se lleva, ¿sabes? Entonces, o sea, Y se lo puede llevar a otro sitio, se lo puede llevar a otro depende sitio del y algoritmo. erosionan tu rentabilidad. A mí un cliente que me llega por Google, pues por el Google Hotel Ads, pues le gano menos, porque ellos se llevan una parte, ¿Cuál es el más rentable de canales? el que entra directo. Hombre, Claro, eso ya lo sé, eso es la eso ya lo joya, eso es eso la ya lo joya de sé. la corona, Digo ¿verdad? digo, que no entre directo. Que no entre directo, pues yo te diría que el segundo más rentable sin duda es el afiliado. El tercero ¿El sería, afiliado? sí, el Pero no tercero. escala, porque es un 10% entonces. Sí, no escala, no escala lo suficiente. También al final nosotros, piensa que nosotros somos una empresa de unos 240 millones de facturación, 250 personas. Nosotros no le podemos dar a todo. Entonces, es cierto que tenemos ciertas estrategias, este año vamos a por una cosa y dejamos, tenemos un coste de oportunidad grande. Pero es rentable, afiliados funciona bien, SEO funciona bien. Luego estaría, y luego metas ¿SEO cuánto has dicho que era? un 10, Un 10 también. sí, un 10. Claro, pero estos 2 funcionan bien, pero solo son un 10. Sí, ¿Por qué no escalan? porque no hemos metido más recursos. Es un tema de elección. Al final, o sea, todo en nuestra vida es un tema de elección de qué hacemos. Y nosotros en SEO y en SEM le metemos recursos más limitados. O dependiendo de las geografías. Por ejemplo, nosotros en SEO hacemos muchísimos esfuerzos en castellano, en español, en inglés, pero no hacemos en otros idiomas. ¿Qué Ahora hacéis en SEO, por ejemplo? hacemos muchísimo contenido. Hacemos muchísimo contenido único y al final pues somos una página que lleva muchísimo tiempo. Es un momento con muchísimos vínculos, ya todo eso es diferente al SEO, pero realmente que tiene una autoridad en muchas cosas que es muy buena en ciertos idiomas, en ciertos productos, ¿sabes? Tú buscas hoteles baratos en Benidorm y a lo mejor somos la primera entrada en castellano en el mundo, ¿sabes? Ostras, Hoteles baratos en o sea, Benidorm. imagínate ese tipo de búsquedas. O sea, Son ostras. baratos en general en Benidorm. Bueno, a ver, tiene muy buenos hoteles. Es que yo soy muy fan de Benidorm, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y lo conocí muy tarde, por trabajo. Yo nunca había ido a Benidorm. Pero es una plaza hotelera brutal, brutal, increíble. Que en las grandes cadenas no han sabido entrar, que lo han mantenido las familias de allí. Es un emprendimiento, digamos, de los sitios súper curioso. Deberías hacer algo con Benidorm. Te alucinaría, te lo juro. Te ayudo en eso. Y Destiny es el que los vende. O sea, Bueno, entiendo. todo el mundo piensa que Benidorm para los británicos, Benidorm, Magaluf, Palma de Mallorca son los tres grandes destinos. Vale, O sea, todo el mundo que vende en Reino Unido vende muchísimo Benidorm. Y si no vende muchísimo Benidorm, no vende muchísimo en Reino Unido. O sea, es tal cual. vale. Y un Skyscanner, por ejemplo, que por cierto también ha estado aquí en el podcast, ¿es un metabuscador? Es un metabuscador, sobre todo de vuelos. Ahora habrá otros verticales, Ah, de pero vuelos. lo que lo hicieron bien fue la parte de vuelos. Vale. Y con los metabuscadores, qué relación tenéis? ¿Cómo llegáis a un acuerdo? Bueno, o sea, con los metabuscadores ¿Es nosotros. automático? Quiero decir, ¿es No, 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 como no. o es un acuerdo Aquí todo parece muy fácil, pero luego es de un esfuerzo. handshake? Claro, eso es. Luego todo es muy complicado. Pero bueno, nosotros como empezamos muy pronto, estuvimos muy pronto en casi todos los metabuscadores. Entonces eso fue muy bueno porque tecnológicamente, o sea, porque antes cualquiera se podía integrar casi. Ahora como que es más complicado. Y al final, los modelos de los metabuscadores son modelos que en el PowerPoint tenían todo el sentido del mundo. Porque claro, yo te digo a ti, hostia, te voy a comparar todo y te voy a dar la mejor oferta. Hostia, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que no todos empezaron a cumplir la premisa de que te ofrezco el mejor precio. Y quien empujara más podía aparecer antes. Entonces, eso genera una fricción con el consumidor. Entonces, y los metas han cambiado mucho el modelo. Han cambiado de un CPC a un CPA, han hecho muchas cosas y entonces algunos en algunas geografías son más importantes y otros menos. Pero bueno, es un negocio que ha movido muchísimo dinero y lo sigue moviendo, ¿eh? Vale.
de los 240 millones de GMV, es GMV, ¿no? Es venta bruta, Eso ¿no? es. Eh, una vez aplicados las comisiones, a hoteles y, bueno, no, y liquidado vuestro margen, digamos, em, ¿dónde estáis? En un 8 aproximadamente. Un ocho por Sí, ciento, sí, algo así. ¿vale? Digámoslo, un gran, Unos gran 20 millones. un gran player, algo así, un gran player, tipo un Expedia, podría estar en torno a un 11, ¿vale? O sea, digamos, por toda la. Pero nosotros estamos en un 8. Claro, en el 8 la clave es que los hoteles te suben mucho el margen. Nosotros en hoteles, pues hay hoteles en el que puedo ganar un 20%, un 25%, pero en vuelos cada vez es más una commodity, te baja el margen. En vuelos a lo mejor le puedes estar ganando, puedes estar vendiendo gratis vuelos, simplemente por tenerlo, porque necesitas tener vuelos para poder vender otras cosas. Ryanair, por ejemplo, Ryanair la mayoría de la gente lo vende básicamente vamos, sin ganar nada por esa transacción. Pero la media se te queda en un 8. Porque es la forma de captar. Joder, porque tú no querrías tener una página, una agencia de viajes de confianza online en la que no te pudieras comprar un vuelo si quieres. Te faltaría algo, te irías a otro sitio a comprarlo. Y si ya lo compras en otro, es como Amazon, ¿no? O sea, si en Amazon no tuviera de todo, irías a otra página a cogerlo y a lo mejor ya te comprarías también el libro, ya que estás en la otra, y Amazon perdería el libro. Entonces, no, Ujú. la idea es, oye, yo te lo ofrezco todo. Y no en todo gano lo mismo, lógicamente. Pero, oye, intento que tú lo tengas todo. ¿Cómo pintáis la P&L de Destiny? O sea, ¿hay un margen bruto Eso es, una vez liquidadas las comisiones, eso es, etcétera, y luego un coste de venta? eso es. ¿O cómo lo Así, tenéis estructura de márgenes? exactamente así. O sea, nosotros lo que tenemos es la venta total, el coste de, digamos, el coste que pagamos al proveedor, que es el mayor coste, con eso tenemos un margen bruto, ¿Vale? y luego tenemos tres grandes costes. Uno que es personal, otro que es marketing, que bueno, puede ser adquisición, como no hacemos search, pues puede ser pues, el marketing más puro, puede ser metabuscadores, y luego el coste, digamos, relacionado con la transacción, que es muy grande. Nosotros al final transaccionamos cientos y miles de transacciones, que eso tiene un coste también financiero, un coste de procesamiento, De la pasarela de pago. un coste de tipo de cambio. Por ejemplo, tenemos en 95 países. O sea, al final eso es una complejidad brutal y no lo haces igual de bien en todos sitios. ¿Y cómo lo Ojalá. hacéis? Por Con ejemplo, mucho cuidado, lo hacemos con mucho cuidado. el tipo de cambio, particularmente, tenéis mucho riesgo ahí, márgenes muy pequeños, Claro. grandes cantidades de dinero. O sea, al final intentamos hacer lo que haría, o sea, cualquier persona, en el sentido de, oye, en los mercados que somos muy potentes en vender, intentamos vender al cliente en esa moneda, cobrarle en esa moneda y pagar al proveedor en esa moneda. Pues date cuenta que también eso no es evidente. O sea, hay mucha gente que se va a Brasil a vender y está cobrándole al cliente, en vez de en reales, en dólares, en su tarjeta. Y luego está pagando a su proveedor que está en Turquía en liras turcas. Hostia. O sea, tú vendes hoy y cuando cobres el día de mañana puedes ganar dinero o todo lo contrario, porque no tienes ni puta idea. Entonces intentamos ir cuadrando las cosas, pero siempre hay una exposición. Sobre todo en mercados que crecen rápido, que de repente te empiezan a comprar muchos reales saudíes. Ostras, ¿Y cómo lo hacéis? te cuesta pues de primeras, pues pagando un 4 o un 5% de tipo de cambio. Una brutalidad. Y luego Y luego cogéis un aprendes y seguro. ya cobras. En algún momento nos hemos asegurado, pero en otros momentos es muy complicado porque como el margen es pequeño, también en muchos casos te es complicado asegurarlo. O sea, solo con eso podéis generar un margen importante Sí, o sí, una claro, pérdida importante, ¿no? totalmente. O Solo con la gestión de sea, los nosotros en tipos. Arabia Saudí piensa que, no paro de darle al micrófono, ya lo siento, Tranquilo. pero que en Arabia Saudí, desde que empezamos a vender, tardamos 6 meses, en 6 meses ya cobrábamos en reales saudíes. O sea, empezamos a ganarle un 4% más a la operación. Ujú, O sea, es la diferencia entre ganar dinero y no ganar. Esa es la diferencia. ¿vale? ¿Has dicho que cuánta gente sois? 250. O sea, casi una persona por millón de Sí, euros de ese tiene GMV. que ser el ratio. O sea, si tú me preguntas, ¿vendéis 300 millones? Tengo que decirte 300 personas, si no, no sale. Sí, nosotros no tenemos externalizada, que también es una cosa que mucha gente hace. Nosotros, todo el personal que hace cualquier cosa es nuestro. O sea, en el sentido que coges el teléfono y te lo está cogiendo una persona contratada por Destiny, esté donde esté esa persona. Entonces, porque hay gente que te dice, oye, tengo no sé cuántos, pero luego tienen externalizado operaciones o cosas. Entonces somos 250 personas. Eh, con un 8% de margen bruto, estos son 80.000 euros por empleado Eso es. de coste. eh, con eso tenéis que generar EBITDA. Eso es. Tenemos la obligación, ¿Generáis EBITDA? siempre. Menos el 20 y el 21 siempre. Es que no podemos vivir si no. A tu piensa que nosotros no tenemos deuda. O sea, nosotros lo que nos queda de los psicos de que lógicamente en la pandemia pedimos psicos, porque ahí estábamos todos del revés, nos queda a lo mejor 300.000 euros. O sea, esa es la deuda que tiene la compañía. Entonces nosotros tenemos que ganar pasta siempre, Tampoco habéis levantado capital nunca. nunca. Y, 3.000 euros es nuestro capital fundacional y hasta ahí hemos llegado. Encima con 3.000 euros, que podía haber sido con 60.000. No, no, con 3.000, con 3.000. y las 250 personas, ¿qué hacen? ¿Cómo están repartidas?
Pues los dos equipos más grandes son la parte que digamos sería atención al cliente, operaciones, asistencia al viajero y programación. O sea, al final nosotros somos una empresa 100% tecnológica, porque todo es tecnología lo que hacemos, ¿vale? Y luego el resto ya se distribuiría a los equipos. O sea, después de estos dos que son los más grandes, pues sería marketing, administración, producto y luego pues departamentos más transversales, recursos humanos, legal, ese tipo de cosas. ¿Y en tecnología dónde está vuestro esfuerzo en particular? En todos sitios y en todo, Imagino pero que tenéis un roadmap infinito como infinito, todo el mundo. infinito. Pero es que no te lo comes. Pero, ¿qué priorizáis? ¿Qué es lo más cómo decidís qué hacer Ostras, en el roadmap? mira, te cuento para este año, ¿qué es importante para nosotros? Para nosotros este año es muy importante que nuestro funnel, nosotros convertimos muy bien en la web. Nuestra conversión es muy buena. Que nuestro funnel sea espectacular, o sea, que realmente tú vayas a comprar y sea un funnel súper, súper top, ¿vale? Y eso quiere decir de todo, desde cómo te aparecen las imágenes, de qué imágenes te muestro que incitan más a la conversión, a cómo te ordeno el producto para venderte una cosa o la otra en la parte de recomendados, a cómo son las pasarelas de pago, cuántos medios de pago te puedo ofrecer, cuántas facilidades te puedo dar, todo eso que sea espectacular con lo que lleva detrás, que con lo que lleva detrás es que todo el producto, toda la adquisición de ese producto, el mantenimiento de bases de datos, todas las APIs sean, todo funcione genial. Y si eso todo funciona bien, lo que nos metemos también después es intentar que el back cada vez esté más automatizado. O sea, ¿Qué significa eso? intentar, por ejemplo, al final nosotros con tantas transacciones y nosotros pues que al final usemos cada vez menos esfuerzos en poder procesar todas estas transacciones, que podamos conciliar mucho más rápido las operaciones, que podamos reportar o tener datos en tiempo real Claro. de muchas más cosas, poder O tomar sea, mejores decisiones. rascar márgenes de la administración, ¿no? Bueno, en general, hacer las cosas mejor, porque al final, o sea, nosotros siempre vamos como un paso detrás de las ventas. Al final es como muy masivo en muchos países, de repente, ostras, se vende un montón aquí. ¿Qué pasa? Vamos a intentar. Y intentamos optimizarlo. Y en eso lo intentamos y a veces lo conseguimos y a veces no, Porque gran parte de vuestro trabajo es integraros con 1000 cosas. con mil cosas. Eso es. O sea, nuestro trabajo es que tú pienses, que te metas en la web, que pongas hoteles en Barcelona y que tú pienses que, que yo estoy cogiendo la tarifa de un Excel que tengo metido detrás y que te estoy cogiendo la foto. Que tú pienses eso, pero que realmente detrás yo estoy usando Machine Learning para decir cuál es la fotografía que mejor convierte, esté llamando a 60 proveedores en tiempo real, esté comparando todas las tarifas, esté diciendo cachear unos precios u otros basados en cuáles tienen más probabilidad, con qué proveedores contigo, con tu experiencia anterior de convertir, y que todo eso pase de una manera smooth para que tú me compres una noche de hotel por 80 € en Barcelona. Y digas, pues mira qué majos. Y si te pasa algo, te coja el teléfono. ¿Se puede competir con Booking, que está todo el día optimizando el funnel? Tú Es que dices: son buenísimos, "Tenemos ¿eh? que hacer el funnel tal", pero es que Booking es Son buenísimos. famoso Son los mejores. por la experimentación al extremo, Pero es que que al piensa final que es una empresa que dices: "Oye, ¿hace falta un CEO?". Porque al final todo es un A/B test es totalmente, es y brutal. se va autooptimizando todo el día, Claro, es ¿no? que piensa que es que Booking y Amazon son los dos e-commerce más grandes de la historia. O sea, es otro. Volumen ingente, es- una significancia estadística en cada experimento y para que nosotros hagan. es un privilegio. O sea, nosotros siempre estamos atentos a qué hace Booking. O sea, cuando hace Booking una cosa, no la ha hecho porque se le ha ocurrido a alguien. O sea, si tú, Booking, eres un chico y te metes y la primera fotografía que tú ves es de una habitación de hotel, eso no es random. O sea, digo, es de una habitación, es la cama, no es random. Pues el baño no es random. ¿Sabes? Y todo eso para nosotros es un aprendizaje brutal. Ya, pero no sabes qué versión del ABC test te Sí, estás viendo. bueno, pero luego al final, o sea, en el tiempo se ven las cosas, pero vamos, ellos lo hacen súper bien. Y para nosotros hay mucho hueco. Pero hay mucho hueco porque al final tú no compras todo siempre en el mismo sitio. Es que al ser humano como comportamental nos apetece tener opciones y siempre hay opciones para competir. Ujú. La parte de venta de la tecnología, que has Sí, dicho antes, que también hacéis, ¿qué parte del negocio es? pues estaríamos en un 40%, algo así. Ah, o sea, es una Vendemos parte muy mucho, mucho en importante. esa parte. Es muy interesante para nosotros y creemos que somos muy buenos en eso, además. ¿Y quién es el cliente típico? Pues cualquiera puede ser. O sea, el cliente típico es una persona, o sea, una empresa que tenga tráfico y clientes que estén dispuestos a comprar cosas en el entorno del travel. Que así es como muy genérico. Te lo aterrizo un poco. Que en vez de poner una publicidad, por ejemplo, Mira, pone una pestaña y vende la vuelos. low cost más grande de Arabia Saudí y de Middle East. Esa low cost vende vuelos. Te metes como en ¿Locos de qué? low cost, una compañía aérea. Vale. ¿Vale? Te metes ahí. Y tú, aparte de comprar el vuelo, puedes comprar un vuelo más hotel, un paquete. Y ese negocio, pues en algunos casos, el 15% de su venta web, o sea, hablamos de cientos de millones. Esa tecnología nosotros se la desarrollamos y le damos todas las funcionalidades y el servicio también para que la puedan ofrecer a sus clientes. Adaptada con su producto, con su funnel, con su look and feel, con todo.
y a ellos y les cómo damos, funciona el modelo de negocio en estos casos? pues depende. Intentamos ser muy creativos para diferenciarnos. O sea, decir cualquier cosa. O sea, nosotros al Ahí final, vendéis unos 100 y pico millones. sí, o así. Podemos, o sea, nosotros necesitamos ganar dinero. Y mientras ganemos dinero, cualquier modelo es valorable. Entonces, hay mucha parte que es software as a service, de yo te doy esto y yo no me, Te cobra un fee. y yo no me preocupe de nada. Hay mucho que compartimos el margen. Hacemos un revenue share, a lo mejor con un setup para el onboarding o como sea. ¿Y quién lo vende esto? Esto es venta de toda la vida. Hay que ir a ver a Sí, esta gente de tenemos que Arabia claro, Saudí. eso nos cuesta, porque claro, cuando tú eres B2C, estás acostumbrado a no tener un cliente a que tienes que ir a vender, o sea, y aquí tienes que ir a vendérselo a alguien. Y eso nos generó algunas fricciones internas, pero sí tenemos un equipo ahora que se dedica a eso, ¿Cuánta gente? un equipo pequeño, en torno a 10 personas. Y vendéis por todo el mundo. Intentamos vender por todo el mundo, pero al final tenemos la mayoría de nuestros clientes están en Europa, en lo que sería el Caribe, entendido como República Dominicana, México, Jamaica, y en el norte de África, Oriente Próximo. Serían nuestros grandes puntos. Porque hay algunas cosas, por ejemplo, en Asia los métodos de pago son muy específicos. Entonces, hay una barrera de entrada ahí que tienes que ir afrontando. Entonces, bueno, vamos por regiones porque no podemos hacerlo todo. Vale. Ricardo, tú eres el CEO, pero no eres el fundador. No, 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 no. ¿Quiénes son los fundadores? Pues nosotros tenemos dos fundadores, además es una historia muy chula. Un fundador que es australiano y el otro es Nubio, que es una región de Egipto, y que se conocieron en Madrid. Y de hecho, y eso te dice mucho de cómo es el emprendimiento en Europa. Ha salido un informe hace un par de años, éramos la 34ª empresa más grande por facturación de Europa, no fundada por europeos. Y la segunda de España, después de Mango, que Sagantic no era español. Y te das cuenta de que el emprendimiento de la gente de fuera no es sencillo, o sea, realmente en Europa. Y ellos lo fundaron en 2001 en Madrid, en Lavapiés. Entonces fue ¿Y una empresa de Lavapiés, por qué en Madrid? ¿Por qué en España? porque se conocieron en Madrid. Estaban por diferentes cosas. Uno de ellos era músico profesional y el otro estaba haciendo otras cosas. Se conocieron en Madrid. Era el boom de las .com. En ese momento en Madrid, aunque Barcelona ha sido como el gran polo siempre yo creo que de e-commerce en España, pero ese momento en Madrid, como en un espacio muy pequeño, se crean Mil Anuncios, Idealista, Destinia, Viajar.com, que son todas como decanas de lo suyo. Y Madrid tuvo también su boom de tecnología en ese momento, en esa época del centro, Lavapiés. Un músico y el otro qué era. Yo te hacía cosas de marketing. Vale, y se juntan y dicen, Les vamos a montar apasionaba una web no, les de... apasionaba Internet, empezaba el mundo de Internet, en plan de, oye, tú podías picar y hacer webs que posicionabas de hoteles y te llegaba tráfico y se lo enviabas y hacías las reservas por teléfono, claro, o sea, no había capacidad de transaccionarlo todo, o sea, la gente no se fiaba, pero hicieron muchas webs y la que más empezó a pitar sola fue la de turismo. Al final el turismo ha sido el sector que más rápido se ha digitalizado y entonces ya se enfocaron todos los esfuerzos en turismo. He leído que constituyeron por 3.000 euros 10.000 euritos. y que no tenían dinero para hacer el primer anuncio, para captar los primeros usuarios y que lo hicieron con un pago aplazado. Claro, porque como lo hubiera hecho cualquiera, ¿no? Claro, o sea, al final dices, bueno, venga, pues voy a gastarme 100 euros. Oye, si pita, pita, ¿sabes? Desde entonces ha tenido un crecimiento constante, no Sí, muy grande en términos relativos, pero claro, tantos años eso es, son centenares de millones. eso es. Y bueno, y nosotros después de la pandemia, es que en la pandemia quiero pensar que lo hicimos muy bien y después de la pandemia crecimos mucho. O sea, nosotros ahora somos el doble de grandes que éramos antes que en el 19. Entonces, realmente, pero entonces yo creo que ahí el equipo. O sea, fue una época como muy loca, pero como que hizo emerger nuestros valores como empresa también, la manera en que nosotros hacemos las cosas, de buscar la rentabilidad, de ser muy prudentes, pero también de arriesgar. Y yo que el post-pandemia a nosotros nos encajó muy bien en cultura. ¿Cómo es este equilibrio de ser muy prudente y también arriesgar? Pues es el equilibrio normal de la gente. O sea, tú eres muy prudente y yo puedo arriesgar esto, pero arriesgo esto. O sea, no puedo arriesgar más, pero en esto tengo que ir a muerte, porque es lo que tengo para arriesgar. Como no tengo más para arriesgar, digamos, ese es el concepto. Esto tengo que Pero hacer muy. es una arbitrariedad eso, porque podrías haber ido a buscar financiación. Bueno, en la pandemia no. En la En la, pandemia voy en a la buscar. pandemia no, Y claro, y se hubieran descojonado de mí. pero en los 20 y pico años de Sí, historia sí, ¿no? sí, sí. Sin embargo, no lo han hecho los fundadores. ¿Por qué? Mira, el por qué es por diferentes motivos. Yo creo que inicialmente no se quería porque no se veía que fuera necesario. Es que ha cambiado mucho el emprendimiento. Pero claro, tú piensas que tú en el año 2004 ser emprendedor, lo que quería Javier Pérez Cenesa y Mauricio de Dreams, de tener un unicornio, la palabra unicornio no existía. O sea, la gente esta lo que quería era tener una empresa que pudieran vivir de lo que ellos generaban y generar puestos de trabajo y generar riqueza. Y ya está. Y si tú te llevas tu dinero todos los meses y al final del año tienes unos dividendos, ya estaba. O sea, no existía. No había salido Facebook. ¿Cuántos años tienes tú?
Yo 38. Claro, yo tengo 40 ya. Pues, Tengo que pensar, cuando lo claro, pregunto. dices: "Hostia, ¿cuánto le digo?". Pero tú piensas que en la universidad, yo me acuerdo que sale Facebook, sale Twenty, estaba en la universidad, y dices: "Joder, que es que un tío de 20 años se puede hacer millonario y escalar un negocio". Pero yo soy consciente en ese momento. En el 98 no era nadie consciente de eso. Pero precisamente en el boom del punto com, la gente estaba tirando billetes, ¿no? El mundo Sí, financiero sí. estaba tirando Está billetes al está mundo es tech en sí, aquel pero momento. realmente hubo un par de operaciones grandes, cosas que escalaron muy rápido, pero emergió muy rápido y se hundió la Sí, burbuja muy rápido. Entonces, no hubo esa necesidad, no se pensó. Y luego es cierto que, lógicamente, después ya a lo mejor de la primera década, el crecimiento relativo de Destinia era mucho más limitado. O sea, crecía un 3 un 4. O sea, era menos sexy que otras empresas a lo mejor, ¿sabes? Entonces, y el sector del travel a lo mejor era menos sexy, pero nunca se buscó, y yo creo que fue buena decisión. O sea, yo creo que si nosotros, imagínate, somos invertidos en 2018, 2019, y la pandemia hubiera sido muy complicada, ya. porque mucha gente, o sea, no pudo hacer nada porque estaban acojonados con el board que tenían, no toques nada, ¿no? ¿Sabes? Y nosotros fuimos ahí muy flexibles. ¿Cuándo entras tú en Destiny? En 2015. ¿Y cómo? ¿En qué rol? Yo entro de abogado. Yo era abogado y entro de abogado. Pero bien. Y entonces, yo tuve mucha suerte, porque en ese momento compramos una empresa, compramos un banco de camas. ¿Banco de camas, ese concepto te suena? No. Hotelbeds, ¿te suena? HBX, Sí, que ha salido en bolsa ahora. Pues en 2014, 2013, el banco más grande de camas más grande del mundo no era HBX, era una empresa llamada Transhotel, que era española. pero explica qué es un banco de Pues un de banco de camas camas. es una empresa que contrata muchísimos hoteles y los revende. O sea, nunca hace B2C, hace siempre B2B. Entonces contrata muchos hoteles y se los da a Destinia, a Lo Booking, a contrata y Expedia. siempre los compra a la noche. Compra las noches, en algunos casos pone dinero por delante, en otros simplemente compra la posibilidad de poder comprarlos a un precio, pero sin poner, digamos, nada, y los revende. Y había una empresa llamada Transhotel y lo hizo fenomenal, una empresa que vendía 500 y pico millones, 1000 empleados, espectacular, y quebró. Y yo en el momento en el que entré, justamente nosotros adquirimos todos los activos de Destinia, todos los activos en el concurso, del software y el hardware, ¿Qué para hardware? máquinas, ¿Máquinas de qué? de servidores. Nosotros no tenemos nada en la nube, No tenéis nada nada en en la la nube. nube. Es que lo nuestro es un poco de locos, ¿eh? Claro, O nosotros sea, no tenemos nada en la nube. Digo, o sea, y así tenéis me planteas aquí en tu cacharros podcast, ¿eh? tenéis cacharros ahí en la oficina Tenemos que chatarra. si alguien En la le da un oficina no. golpe No, con no, en la oficina tal, no tenemos, un pero data center, bueno, eso es. Pero pero tenemos vuestros. nuestro. O sea, cada chatarra es nuestra. Y claro, eso te dice mucho de la empresa. Y compramos eso para escalar rápido, y entonces al final, pues claro, yo o sea, era el director legal, pero ese era, claro, la operación la hice yo. Y ahí es donde me empiezo a meter yo en el negocio, digamos. Porque esa línea, cuando empezamos a tener eso, empiezo a tener un papel más activo, y luego pues ya pues voy creciendo. ¿Qué tal la compra de cacharros? Muy bien, ¿Salió muy, bien? muy divertido, porque tú piensas que, joder, si eres un abogado con curiosidad, o sea, yo la primera vez que llego allí me tengo que leer las especificaciones de un API o meterlos. Nosotros hemos metido los servidores en un trailer, nos hemos llevado en un trailer nosotros. O sea, eso para un tío que es abogado y tiene curiosidad, eso es una locura. Es en 2015. No, mira, no, yo entré en 2015 y esto lo cerramos entre finales del 16, como el segundo semestre, y el 17. El 17 ya estamos, sí, el final del 16. Pero es una operación que tarda mucho en cerrarse, porque se la compra en un concurso, ostras, de muchísimas cosas, en una empresa que dejó a deber mucho dinero. Entonces, o sea, nos llevó mucho tiempo cerrar esa operación, pero fue muy buena, ¿no? Sí, pero ¿por qué fue buena? Porque nos dio muchas capacidades, aprendimos mucho. Aprendimos mucho, 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 mucho de tecnología, de cosas, de integraciones, de sistemas de carga de hoteles, para nosotros tener nuestro. Nosotros en 2016 no teníamos hoteles en directo contratados. Éramos como muchas OTAs que teníamos producto de un montón de gente. Y ahí nosotros empezamos a tener una herramienta nuestra en que un hotel podía cargar su producto y podíamos gestionar un montón de cosas, de funcionalidades. Y eso nos dio muchas capacidades que han hecho que hoy tengamos entre 15.000 y 20.000 hoteles en directo contratados. Que sin eso Eso lo aprendisteis, con aprendimos esta y tuvimos compañía. tecnología con la que empezamos, que lo hemos ido deprecando casi todo, porque, hostia, el lenguaje era toda otra cosa, pero sobre todo aprendimos mucho, nos ubicó la cabeza mucho. O sea, fue un aprendizaje muy bueno. ¿Tenéis CTO? Sí, claro. Y el CTO no te dice: "Oye, ¿nos movemos al cloud?". Al final es que nosotros nos queremos ya nuestras cosas. Eso no es una conversación que decimos. O sea, no es una cosa en plan de, oye, tío, hay que moverse. No, no, no. Nosotros todos los años planificamos de cuánto vamos a crecer, qué necesitamos, qué infraestructura hacemos, cuál es la mejor decisión. Y llegamos a la conclusión de que por ahora la mejor decisión es esta. Que no quiere decir que a lo mejor te digo esto y en octubre estamos en momentos pico replicando cosas en cloud y no pasaría absolutamente nada, ¿eh? Pero ahora mismo lo que más económicamente es más Es más económico. sin duda, claro. O sea, te pagará Amazon y tener tú el servidor, muchísimo más económico. O sea, el cloud tienes más elasticidad, Claro, ¿no? Cuando eso tienes es. picos y tal, pues puedes servirlos.
si tú tienes tus propios cacharros, pues tienes que Eso es, pero gestionar mejor la demanda. mira, al final, diversificar Mm. países o esto son siempre decisiones que son porque tú tienes miedo a la indeterminación. Es decir, como yo no sé qué voy a crecer, hostia, mejor que pueda escalar, que pueda ser flexible mi infraestructura. Si tú sabes o Pero por puedes eso prever, pues por claro, eso está el cloud. claro, claro, por eso está. Ya, pero hay mucha gente que ya que nace y dice, no, no, yo voy a cloud. O Sí, sea, sí, hay negocios, sin o sea, yo pensar, conozco, porque es una commodity claro, es como, a no, día tío, de a hoy. cloud, O voy sea, a poner gestionar yo, un servidor, que es lo que yo hacía hace 20 y pico años, y además se lo vendía a clientes, vendía ese servicio a clientes, es algo que ha quedado como que es una commodity. Es que no hace falta aprenderlo, porque funciona solo. pero yo pienso, en el turismo hay muchas empresas que son de retail, que son muy offline. Y yo a veces hablo con ellos y dicen, no, joder, tenemos que, y son empresas que a nivel de infraestructura de servidores que realmente no son muy masivas, son cosas bastante sencillas, o sea, no tienen el nivel de intensidad y de carga que tenemos nosotros en momentos. Nosotros hay días que tenemos 100 millones de peticiones de ciertas cosas, o sea, hay mucha intensidad en ciertos momentos. Y te dicen, no, es que lo hemos movido toda la cloud. Piensas, joder, si es que no te hace falta. Si es que a lo mejor tú con 3 rack tiras la empresa. O sea, vamos, tiras y tienes un billón de Hay un ventas. movimiento, de vuelta al cacharro, Hostia, es de que tiene todo el salirse del sentido. cloud. Tú ahora mismo te Lo que metes pasa en es que eBay, yo no sé si lo compro, pero bueno, pero hay un movimiento. tú te metes en eBay ahora y te puedes comprar servidores de segunda mano, a lo mejor es muy loco, pero yo soy un emprendedor de cero. Te compras servidores de segunda mano, los montas. Y yo ganaré en el mercado que sea, porque hago mejor la optimización de la infraestructura. Es que eso te da margen en una Claro, en industria. vuestro negocio de bajos márgenes, esto puede ser un edge. Claro, totalmente. El hecho de que no estemos en Search, que no estemos en Google, que seamos muy óptimos en la infraestructura, que es un coste brutal para todo el mundo, joder, todo eso permite, por ejemplo, uy, perdona, permite que nosotros no externalicemos el call center. O sea, yo apuesto porque te voy a dar la calidad y quien te lo va a coger conoce el producto y siente los colores y la camiseta de la empresa. A cambio de eso, me estoy comprando chatarra y la estoy montando en un CPD. ¿Pero tú qué te llevas? Esa es la pregunta. Como cliente, digo. O sea, vosotros estáis invirtiendo este margen en el call center, dices. O sea, En dar mejor no, pero no es una mejor calidad de decisión, ¿eh? No es en servicio. plan hacemos esto por esto, Ya, pero ya, gracias a eso podemos hacer esto. Si podéis no, a lo hacer mejor no esto. podríamos hacerlo y estaríamos en cualquier país haciendo, externalizando. ¿Utilizáis inteligencia artificial? Sí, ¿Para qué? para todo. Para todo. ¿Para el call center no? Sí, sí, claro. O sea, a ver, la inteligencia artificial es que el hype este ahora es como inteligencia artificial chupito, todo el mundo se vuelve loco. O sea, inteligencia artificial, machine learning. O sea, nosotros desde 2017 utilizamos 2016 machine learning para todo. O sea, lo que te he dicho, las caches, concepto de caches en turismo, ¿lo entiendes? Explícamelo. Vale. Em, Tú piensas, al final tú buscas hoy una habitación en Barcelona para hoy, para dos, que es la búsqueda típica, ¿vale? Y te digo 80 euros en el Hotel Arts, ¿vale? Guay. Y luego llega tú cualquiera y pide lo mismo. Hostia, yo no voy a estar preguntando a todos mis proveedores continuamente lo mismo. Entonces yo ese precio muchas veces lo cacheo y lo guardo durante unos minutos, unos segundos, unas horas. Y así cuando me vuelves a preguntar te lo doy directamente, ¿vale? Pues toda esa gestión de caches, todo eso tiene muchísimo machine learning de cuántos segundos debo guardar esa tarifa. ¿A cuál de mis proveedores tiene más posibilidades de preguntárselo porque convierte mejor? Con tu perfil de cliente, ¿a qué tarifa creo que es la que más va a convertir? Todo eso está totalmente lleno. Todo El eso tiene. precio, el cálculo de En precio al el, re- final. en el revenue, sin duda, en las fotografías incluso, en cómo, cuando tú puedes recomendados la lista de disponibilidad, qué hotel te pongo primero, cuál creo que va a convertir más. Todo eso, brutal. En, ¿Esto es un machine learning que hacéis vosotros o que sí, utilizáis de no, terceros? nosotros lo hacemos todo interno. OCR, no, mira, OCRs usamos de otros para leer todas las facturas y poder realmente ingestarlas en nuestro sistema. O sea, toda esa parte, la parte de detrás, ¿Por qué las facturas? pues porque imagínate, nosotros tenemos 1 millón de hoteles, nosotros recibimos facturas y hay algunas que lógicamente son con sistemas digitales y a ti te puede llegar una factura de un hotel de Bali, como aquel que dice, ¿sabes? O sea, no por carta, pero hasta hace 2 días sí. Entonces, y al final hay muchísimo trabajo manual que intentamos quitar. ¿Qué pasa ahora con Pero, el? ¿y por qué os llega a vosotros la factura y no al cliente final? Porque en muchos casos no llega a nosotros. Porque en muchos casos él no sabe quién es el cliente final. Entonces, o sea, date cuenta que yo no soy un marketplace. O sea, yo no te estoy poniendo en contacto en muchos casos a uno y otro. Yo estoy haciendo de intermediario en el sentido de comprando una cosa en tu nombre y dándotela. O sea, compraventa. Sí, en el fondo sí. ¿Compráis, O vosotros sea, el yo no hotel? soy Airbnb, o sea, decir, en el sentido de que yo pongo en contacto a dos personas y yo soy el agua donde pasan las cosas. Sí, y Si no. si yo compro uno de tus hoteles en Destinia, ¿tú me haces la factura a mí? Sí. Vale, Si me lo pides, entonces tú tienes que liquidar y hacer o sea, recibir una factura del hotel. eso es. Luego hay muchos modelos y hay muchos proveedores. O sea, hay ciertos modelos y ciertos proveedores en el que realmente tú le estás comprando al hotel, ¿vale? Y yo realmente estoy en medio.
pero en muchos casos, si tú eres una empresa, por ejemplo, y trabajas con Destinia, que podrías trabajar y tienes tus viajes, pues tú me pides la factura y yo te la doy. Cada uno de estos modelos tiene distintas normas fiscales, Claro, tiene, mercantiles, tiene. riesgos, Pero es que ¿no? tiene riesgo en todo, claro, cuando tienes un 8% de margen, tienes riesgo en absolutamente todo, pero No, sí, pues claro, por eso, sí, 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 por sí, eso, tú siendo el evidentemente. abogado, o sea, Claro, 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 no es lo claro, claro. mismo modelo compraventa que un Sí, modelo agencia, sí, sí, es sí, sí. diferente, Sí. porque Bueno, al final, o sea, se difuminan mucho el modelo de agencia de comisionista, al final no es una compraventa como tal, pero hay una parte que sí. Luego hay modelos en los que nosotros tenemos garantías con hoteles, que yo te compro esas habitaciones. Entonces es una compra en contingente, o sea, eso es yo eso. Pero tú piensas, para que lo veamos súper claro, es que tú coges un hotel en Barcelona y me dices, te pago después. Y te digo, vale, vale. Si tú no me pagas, yo tengo que pagar al hotel. tienes que pagar al Claro. hotel. O sea, entonces yo lo que vendo, o sea, no es que, Depende del modelo, ¿no? sí, pero en la grandísima de los casos te tienes que pagar el hotel. Eso se vio, ¿te acuerdas tú cuando quebró Marsans? Cuando todos estos viajes Mm. Marsans, todo esto, los clientes habían viajado, los hoteles no habían recibido el dinero, pero los hoteles daban el servicio. Porque, o sea, entonces, al final, yo he comprado el hotel, lo he comprado, y tengo que pagárselo al hotel, y si tú a mí no me pagas, el problema es mío. Entonces, por eso, o sea, al final, todo eso es riesgo, pero ¿Y también es las la oportunidad. cancelaciones cómo funcionan? Pues depende de las políticas de cancelación. Antes de la pandemia, las non-refundable eran más baratas y a la gente le gustaban más. En la pandemia todos estábamos acojonados y cogíamos más flexibles y ahora vuelvan a ser muy importantes las non-refundable. Pero tú intentas trasladar los términos que tienes tú con tu usuario, Claro, con claro, tu claro, cliente al tengo que hotel, hacerlo. ¿no? Pero podría no hacerlo. Hay mucha gente que con eso toma riesgo, autoasegura las cosas, por ejemplo. O sea, decir, oye, yo te lo vendo como si fuera flexible, pero es non-refundable. Bueno, yo asumo eso. Pero nosotros normalmente trasladamos las mismas condiciones y porque no es nuestro negocio. Nosotros no somos una empresa financiera, aunque hagamos muchas cosas financieras. Al final nosotros intentamos ayudarte a coger el mejor hotel. Y una pregunta ya por curiosidad, ¿el IVA? ¿El IVA cómo se liquida? Porque claro, tienes como muchos países, ¿no? Que están emitiendo facturas de hoteles y tú tienes que trasladar al cliente final, el IVA, pero el IVA es el IVA de la persona que compra en el sitio que compra, ¿no? Claro, depende del país, depende de las leyes, del país donde compra, donde está el establecimiento. Hay mucha complejidad. Nosotros fiscalmente tenemos mucha complejidad. O sea, administración es muy importante. Claro, es que al final, cuando tú vendes en 95 países, ¿cuáles son los grandes retos? Es, oye, cumplir las normas, regulatorios, fiscalidad, el tema de operaciones, idiomas. O sea, nosotros damos en 7 idiomas ahora mismo el call center, pero hostia, es que nos faltan idiomas, podríamos dar en mucho más. Medios de pago, que cada uno paga de una manera, ¿sabes? Bizum aquí es muy importante. Bizum no vale en ningún otro país. Hostia, y todo eso es la complejidad de vender. A nivel de riesgos, ¿qué es lo que te quita el sueño? Eh, ¿Duermes bien, primero de Duermo todo? fenomenal, la Vale. verdad. Tengo la conciencia muy tranquila. ¿Qué es lo que más te puede preocupar, digamos, a nivel de riesgos en una OTA con márgenes estrechos, gran volumen? Pues mira, a lo mejor no es a lo mejor no es una respuesta buena, ¿eh? Pero a mí me preocupa no ser relevante. O sea, me preocupa que en un momento mire destino y diga: "Buf, es lo de siempre, con los mismos, haciendo", ¿sabes? O sea, no tiene nada, es lo mismo, ya está. Es un ordeñar la vaca hasta que esto dé. O sea, no tiene nada que digamos nos lo creemos, de hostia, machos, que nos creemos que podemos ser competitivos, que podemos estar en todos estos países, que podemos hacer las cosas diferentes aunque seamos mucho más pequeños que Booking. O sea, el no tener, es decir, no tener algo que digas: "Joder, es que esto lo hago bien, coño, que vamos a por ello". Bueno, esto nos pasa un poco, o sea, a todos, ¿no? Todos los negocios tienen que Imagino que sí, diferenciarse. Lo que estás diciendo es, necesito pero creérmelo, ¿eh? diferenciarme. Porque muchas veces la diferenciación no se percibe, pero yo creérmelo. Porque muchas veces nosotros nos hemos creído que éramos la leche y a lo mejor el cliente decía: "A ver, no, tío, es lo mismo". Pero yo me lo creo. Yo digo, o sea, yo me apasiono con esto y digo: "Tío, es que no, joder, claro que lo hacemos muy bien". Y no creérmelo eso, hostia, me parecería muy difícil con el equipo. Y si no nos lo creyéramos todo el Vale, management. pero volvemos a mi pregunta. Riesgos de verdad. O sea, riesgos de que, hostia, esto puede ir a cero. Mira, pandemia, por ejemplo, que el 62% de nuestras ventas en ese momento fuera en España, hostia, claro, ahora ya lo hemos Bueno, en España y en todo el mundo. no, no, pero el 62% de nuestras ventas dependía de España. España se cerró del todo, el 62% era un cero. A mí me preocuparía mucho ahora tener un 60% en un solo país. Tener la dependencia de un país me daría muchísimo miedo. Eso me da mucho, mucho, mucho miedo. Sin Eh, embargo, en pandemia vuestro modelo era el modelo más resiliente, porque la gente que estaba apalancada, con deuda de todo tipo, igual y con eso es con suerte, fondos eso es de suerte. inversión, Eso fue suerte y sobre todo cuando empezó el repunte pasaron dos cosas. Primero, que la gente solamente cogía hoteles. Ostras, y por ejemplo, de hecho, eDreams, su core siempre ha sido vuelos. No podían vender vuelos. O sea, y hoteles le han dado siempre mucho menos cariño. O sea, yo hoteles lo tenía muy bien montado. La gente empezó a viajar regionalmente. Buah, estar muy internacional, depender poco, o sea, aunque fuera un 60%, pero estar en muchos países, nos dio posibilidad. Estados Unidos, nosotros empezamos a vender en Estados Unidos en la pandemia. Y porque todo el mundo estaba parado y en Estados Unidos no paraban de viajar como locos internamente en el país.
Entonces, en Estados Unidos pasó de ser, no sé, 38 país para nosotros a ser el número 1. Y terminó el 21 siendo el número 3 para nosotros. Joder, qué oportunidad, ¿sabes? Y ahí tuvimos suerte, porque con otra estructura de antes hubiéramos hecho lo que hubiéramos podido. Vale. La fiscalidad o el tipo de cambio son riesgos que te quiten el sueño, aunque O sea, me la han quitado, pero ahora date cuenta que las principales monedas que nosotros trabajamos, que son el euro, la libra, el dólar canadiense, el peso mexicano, el real brasileño, las tenemos todas relativamente controladas. O sea, es decir, puede haber un cambio en un tipo de moneda, pero no me va, o sea, no me va a tumbar. O sea, me puede hacer daño y, hombre, y lo asumo. O sea, es decir, este año podríamos tener pérdidas en tipo de moneda, puede pasar, pero también podríamos ganar dinero. O sea, ujú. porque por el dólar. Sí, y no es en lo grande, es en cosas más. No puedo tenerlo todo bien siempre, ¿sabes? Vale, volvamos a tu historia. Vale, Tú entras como abogado sí, en este momento de compra de activos eso es. de esta empresa, ¿no? Y camiones con chatarra. O Chatarra. sea, eso Los buenos tiempos, eso me los locos años 20. vale. Entonces, ¿qué pasa dentro? Una vez entras ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa desde ser el abogado hasta acabar siendo el CEO de la Pues empresa? a ver, piensa que, o sea, a mí la gente o sea, primero confían en mí, a mí todo el mundo me ha ayudado mucho en la empresa, y que Destiny es una empresa con una personalidad muy curiosa por cómo ha hecho las cosas. Oye, con dos fundadores que no han buscado levantar capital porque sí, una empresa que tenemos 250 personas, pero 18 nacionalidades, el 50% del comité de dirección son mujeres, una empresa como muy diversa desde el primer momento, ¿sabes? En muchas cosas. Y es muy familia. Y yo creo que hubo oportunidades en ese momento. A mí me gusta mucho hacer cosas, me gusta mucho aprender. Y yo creo que encajé bien porque hacía falta así, ¿sabes? Al final, cuando alguien quiere hacer cosas y te dejan hacer cosas, pues las hace, ¿sabes? O sea, no es todo mérito tuyo, pero bueno, hostia, y Pero más concretamente, pues no, pues porque es empezamos a una abrir respuesta muy cosas. abstracta. Mira, en O sea, 2000 ¿qué hiciste después de la compra esta mira, que en 2015 nosotros abrimos Irán, por ejemplo. Eso fue de vale? locos. Nosotros fuimos la primera empresa de turismo que abrió una oficina en Irán. Nosotros viajamos con el ministerio, viajamos con 3 ministros españoles y con un montón de empresas, plan Repsol, Cepsa, cuando se firmó el acuerdo nuclear entre Irán, Estados Unidos y España. Fuimos la primera comitiva oficial y abrimos una oficina ahí, 80 millones de clientes, el 60% del mercado entre 30 y 40 años, el 60% de las personas han ido a la universidad, súper educados, súper viajeros. Era una oportunidad muy grande. Luego el contexto político cambió y fue Complicadísimo. complicadísimo y salimos de ahí. Abrimos la oficina en Brasil, por ejemplo. Pues yo estuve haciendo todas esas cosas. Todo esto que compramos nuevo, que lo montamos, todo este cambio, el producto directo, yo estuve en todo eso. Porque tú eres abogado, ¿qué tipo de abogado? Yo en ese momento ¿Mercantil? hacía era mercantil, era abogado mercantil. O sea, no era fiscalista, era abogado mercantil, contractual, ese tipo de cosas. Yo hacía el doctorado en Derecho cuando entré en la universidad, es que es un poco loco esto. Pero ¿Doctorado de qué? decía el Derecho, un doctorado en acuerdos verticales, en Derecho a la competencia. Que lo dejé, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Pero ahí nos ponemos a aprender de APIs. ¿Acuerdos verticales? Porque es que te tengo que preguntar Hostia, todo, dale, todo dale, lo que no dale, dale, entiendo. dale, dale. ¿Qué son acuerdos verticales? Pues son acuerdos entre diferentes players en la cadena de distribución, ¿vale? Que pueden suponer restricciones para la competencia, Ah, vale. ¿vale? Ese tipo de acuerdos, que es una parte del derecho O de sea, la competencia. fijación de precios. Fijación de precios, por ejemplo. Un ¿Tú caso. sabes cómo hacer fijación de precios? No, bueno, yo sé cómo se regular la fijación de precios. Eso es. ¿Vale? Y hacías Y, el doctorado de esto. y haciendo nada de eso. Claro, pues ahora yo lo digo casi con vergüenza, ¿sabes? Porque claro, No, o bueno, sea, no, a ver, pero que pero como esto que es era muy muy interesante raro. para competir con Booking. Bueno, o sea, no es que me dé un pero bueno, me monta la cabeza de una manera. O sea, Claro, Booking famosamente ha recibido una sanción sí, importante. la más grande en España, ¿eh? Una excepción brutal. Ah, bueno, esto también. Pero no, ahora me refería al hecho de que o sea, inicialmente Booking fijaba precios. Obligaba al hotel a tener la mejor oferta en Booking, ¿no? Y esto hubo una sentencia, no recuerdo exactamente Sí. cuándo ni cómo, pero que le obligó a no imponer esto, porque antes lo imponía. Si querías trabajar con Booking, tenías que garantizar que Booking tenía el mejor precio. Ahora no es así, creo. Eh, Yo también creo que, pero no lo tengo en detalle, pero creo que también que no es así. vale, pero es precisamente en ese espacio de fijación de precio Eso es. donde esto Claro, pero es que vulneraba al la final, claro, competencia. pero es que al final cuando tú eres una empresa tan grande y lo has hecho tan bien y eres tan líder, imagino que hay un momento que hay creo que es muy fácil pasarte, ¿no? De nada, de oye, yo soy el que más te compro, es Hilton. Pues, dame el mejor precio, ¿no? Soy el que más te compro. Y ahí ya empiezas a entrar en terrenos grises y lógicamente ahí puedes restringir la competencia. Porque lógicamente, y la competencia supone que la competencia lo que trae es más innovación, mejor producto, mejor precio, mejor oferta para el cliente. Entonces al final todos nos deberíamos ver perjudicados. ¿Y esto cómo se controla? Pues súper difícil. Mira la Comisión Europea, pues como pueden, imagino, es muy difícil. Sobre todo porque son prácticas que si se hacen durante mucho tiempo, ¿cómo eliminas ese efecto del mercado? No digo Booking, pero tú imagínate, Amazon hace eso durante 10 años.
Ostras, y ha eliminado a todos los competidores o a mucha gente que ha crecido menos de lo que podía haber crecido, les sancionas con 1 billón. Ya bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cómo volvemos hace 10 años? No puedes volver. O sea, lo malo no es tanto sancionarles, oye, ¿cómo vuelves al punto de partida? Porque si no, los efectos restrictivos ya están allí para siempre, ¿no? Y eso, digamos, es lo malo de eso. ¿Tú no has visto este comportamiento en tu espacio, en tu mercado, con competidores? Es Hombre, un a ver, mercado muy fragmentado también. es un mercado muy fragmentado, pero todo el que tiene poder de mercado intenta hacer cosas y bueno, sí que se ven cosas, pero bueno, nosotros intentamos no fijarnos en eso. O sea, la competencia es buena, hay gente que lo hace muy bien, hay gente que hace cosas peor, nosotros tenemos que ir a lo nuestro. O sea, en Destiny no has utilizado todo el conocimiento de tu doctorado. Hombre, quiero pensar que algo hemos aprendido, pero no tanto, ¿eh? Sí, la verdad. Pero no lo digas muy alto, a ver si me da. Oye, ¿y Airbnb? ¿Qué opinión tienes? Buenísimos. A mí me encanta Airbnb. Has hablado de Booking, pero Airbnb, O sea, Airbnb me encanta como modelo. De ¿es hecho, llegas. competidor? Sí, hombre, tú eres la persona que vende un alojamiento a un cliente, compite conmigo. Me encanta el modelo, me encantaba la idea inicial de, oye, conocer la ciudad como un local. Ostras, llegamos a hacer más eficiente el uso de un activo como es el inmueble, que en muchas cosas está infrautilizado. ¿Para qué construir más hoteles? Me gusta mucho eso. Ostras, pero lógicamente cuando tienes una empresa pública, cambian las cosas y ahora tiene ciertos riesgos Airbnb que tiene que valorar y no en todos los sitios Airbnb se ve bien. Esto se ha visto mucho en Barcelona. En 2014, cuando yo empecé a hablar con Airbnb aquí, o sea, nosotros como abogados hablábamos con Airbnb, ostras, todo el mundo, ¿Cómo, o como abogados? ¿Qué significa? sea, decir, cuando, o sea, yo era abogado y en ese momento te quiero decir que empieza la economía colaborativa y hay como muchas fricciones. Algunos hoteleros se ponen contra Airbnb. O sea, yo conozco al equipo de Airbnb que estaba en ese momento aquí en Barcelona, los primeros de Airbnb que había en Barcelona. Joder, y todo el mundo era muy pro Airbnb, tenía mucho sentido. Y ahora en Barcelona, pues mira lo que ha salido, ¿no? Esta semana creo que ha sido. O sea, hay mucha No, se gente, ha convertido en un tema político. es un tema político y para mucha gente es un problema. Y claro, no entro a valorar, pero habrá que ver si es cierto o no. Y esa conversación antes no estaba. Antes el hotelero antes era un poco el rancio de, oye, vas contra el nuevo modelo de San Francisco, vas contra la digitalización. Y ahora en muchos casos el consumidor, el residente, está a favor del hotelero y en contra de Airbnb. Tú vendes hoteles. Yo vendo hoteles, pero también vendo viviendas vacacionales. Pero O con sea, ¿tú tienes licencia. stock de Airbnb? No, Airbnb no da su stock. Ellos tienen un stock brutal, con muy poco overlap con la competencia y que lo tiene casi en exclusivo y no se lo da a nadie. Eso que hace que tengan algún producto en algunos casos O sea, ¿a ti único. te interesa que haya todo este movimiento anti-Airbnb? No, Hombre, a se mí lo que venden me. más hoteles. O sea, a Eso mí, es innegable. a nivel de. Es que date cuenta que es que en España, por ejemplo, se vende todo. ¿Tú has visto los precios en España como están de hoteles? Es que están locos. O sea, la inflación de estos años ha sido absolutamente brutal. A mí, a nivel negocio, lo que más me interesaría es que el modelo de Airbnb estuviera validado, que todo fuera legal, que no nadie pusiera ningún problema y que Airbnb me diera su inventario. Eso sí es lo que más me interesaría. Ahora bien, si no estoy en esa, ya voy bajando, pero en España es que se vende todo. Y Booking también tiene inventario También de de hecho, el gran apartamentos. competidor en vivienda vacacional de Airbnb es Booking. Se lo ha ido comiendo. Se ha ido, vamos, le ha ido erosionando. O sea, el gran problema, imagino, en el cap table de Airbnb será, oye, ¿qué hace Booking? Sin duda. Es un tema que realmente me preocupa. Me preocupa porque al final em, veo también una dinámica de no competencia. O sea, Airbnb ha permitido que varias gente pueda entrar en este mercado del turismo, em, ofreciendo stock que antes no estaba aflorado, y repartiendo un poco más este beneficio entre más gente que son pequeños empresarios, ¿no? Em, Luego, pues el lobby hotelero ha conseguido generar toda una visión, yo creo, política, muy fuerte contra el pequeño apartamento. Sí que es verdad que puntualmente, pues un apartamento en medio de una vivienda de vecinos, pues puede generar problemas a los vecinos y entonces pues se ha desmontado, ¿no? Yo creo que bueno, Sí, aquí en Barcelona, está sentenciado, ¿eh? estoy entendido. Está Pero, sentenciado, va a desaparecer. pero es un tema de la escala, porque tú y yo, Bernat y Ricardo, cogen y compramos 2 casas y las alquilamos. O sea, no es un gran problema. O sea, es decir, el problema es cuando hay gente que realmente tiene 100 casas en Barcelona, que tiene 200 casas, es un modelo económico. Estamos cambiando que los fondos, en vez de invertir en hoteles, y hay ciertos residentes, a mí no me afecta, ¿eh? O sea, yo como residente a mí no me afecta. Pero Pero yo podría lo entender, puedes regular, o sea, es la forma más granular que tienes de repartir el turismo. sí, Tú podrías decir, bueno, pues esta primera franja no, vamos a mover el turismo en estos otros barrios es un tema de donde regulación. O sea, claro, realmente esto es una oportunidad brutal de generar más negocio y hacer mejor regulación para que la gente viva mejor y pueda tener más oportunidades económicas. Eso debería ser. Ahora bien, como somos incapaces de regularlo, lo que hacemos es prohibirlo. Y esa es la clave. Entonces, pero deberíamos poder regularlo, porque joder.
ostras, es que anda que no hay oportunidad de que la gente pueda Es generar que un... tienes mucha más capacidad de control Claro, de repartir el turismo que con los hoteles que están todos en el centro. eso es, ostras, es que para la estructura demográfica de la ciudad y para repartir y gestionar el destino, yo siempre digo que España no es que sea un país de 80 millones o de 100, es que lo que no caben es 100 millones en los mismos sitios, los mismos días del año. Pero oye, si están fuera del centro y vienen en octubre, joder, claro que cabe gente. ¿Habéis notado que Barcelona ha decrecido, últimamente comparado con Madrid? Porque estos, Eh, son los grandes números que Sí, todo el mundo sí. comparte. O sea, a ver, yo de Barcelona es la principal, históricamente, plaza turística ciudad de España, sin duda, durante muchísimos años, pero Madrid ha tenido un boom espectacular. Y ahora nosotros, por ejemplo, estamos sacando datos ahora de Semana Santa, Madrid es casi siempre, tanto para el nacional como para el internacional, el destino número uno que vemos en España. Para el internacional se ha posicionado, es que en Madrid simplemente, es que la hotelería ha cambiado prepandemia y ahora, es que es otra hotelería. Es otro concepto de hotel. El precio medio es una locura. Gran Vía antes, en la Gran Vía de Madrid, había muy pocos hoteles y hoteles de 3 estrellas, alguno de 4. Pero es que ahora lo raro es que no sea 5 estrellas y que no sea una marca internacional con su loyalty y tengas aquí gente de Chicago en la Gran Vía. Ostras, ha cambiado brutalmente. Yo creo que la diferencia, el cambio es brutal y por eso llama la atención. ¿Y cuál es el precio medio? En Madrid, en Madrid, en el centro, yo que por 100, menos de 180 euros noche no duermes. Que yo en Gran Vía cuando empecé, por 60 euros tú dormías en Gran Vía, tranquilamente. Pero ahora tú dices ya 60 euros y es como lo del café este de Zapatero en la entrevista que decía, ¿cuánto vale un café? Y ni lo sabía. O sea, es que 60 euros es de los 90 el precio en Madrid. Volvamos a tu historia. Entonces, abogado, entras. ¿Cómo van cambiando tus roles? Pues, Primero prepandemia y luego en la pandemia. pues o sea, yo empiezo como abogado, luego soy una suerte de director de estrategia, porque la parte de crecimiento de nuevos productos y de expansión de nuevas oficinas la empiezo a llevar yo. Luego me meto mucho más en la parte de producto de hoteles, de contratar hoteles, de cómo tenemos ese producto, cómo lo gestionamos técnicamente, cómo es esa infraestructura. Y luego en 2019 soy el director general, me nombran el director general en 2019. Y luego, pum, cae Y, el y se el claro, y el primer año, 70% claro, eso es del negocio. 2019, el primer año, pues al final estás un poco aprendiendo de todo lo que te falta y luego en el 2020 te metes la hostia y dices, bueno, pues mi recorrido ha llegado Eso hasta sí que es un aquí. doctorado, Eso sí una que eso sí pandemia. que es un doctorado, ¿eh? La hostia, sí, sí, sí. Y claro, pero vamos, yo no, o sea, yo no sé si hago las cosas bien o mal, pero las haría mucho peor si no hubiera tenido la pandemia. O sea, yo la pandemia aprendí, vamos, o sea, me imagino que todos, pero piensa que yo al final llevaba un año de director general y te permite el volver a los básicos. Si en el fondo fue muy esto, pero como se paró todo, volví a los básicos. Entonces, Mucha gente lo dice, cógete la PNL que y fue entiéndela fue en el bien. fondo una oportunidad de reinventarse, de hacer un reset, de Y de re aprender, joder, aprender todo. Porque como mm. nada se movía, puedes aprender de todo. Vamos a ir a los números realmente, vamos a entender los números, vamos a entender el balance, vamos a entender el cash flow, cosas que son fundamentales del negocio y que cuando te montes en un coche en marcha no es fácil entenderlas. Nosotros tenemos un cash flow brutal. Piensa que yo puedo vender para enero, para diciembre, tengo 12 meses ese cash flow. Y poder entender todo eso a mí yo aprendí un montón. Y aparte Pero de golpe puede ser que venga una pandemia y tengas que devolver la pasta. sí, sí, claro, nosotros tuvimos que devolver la pasta. Imagínate que es una locura. Y luego yo creo que nos alineó al todo el equipo de dirección muchísimo más, ¿sabes? Porque todos nos vimos yo creo, tan cerca de, ostras, es que esto, porque ya nosotros no habíamos levantado dinero y no íbamos a poder levantarlo ahí, era imposible, nadie te iba a dar un crédito. Y era en plan de, bueno, o sea, os remamos todos. Y entonces yo creo que como equipo fue una experiencia muy, muy, muy complicada, pero muy chula. ¿Cuál es el perfil del equipo de dirección? Pues, Gente que lleva todo mucho tiempo, ha crecido, gente que habéis contratado fuera, pues mira, expertos en temas. pues llevamos todos mucho tiempo. Tenemos muy poca rotación en la empresa. Ya tenemos rotación, pero en los puestos directivos tenemos la misma directora de operaciones que teníamos antes de la pandemia, la misma directora de recursos humanos, el mismo director de tecnología, no el mismo director financiero, el mismo director de producto. Entonces es un equipo muy alineado, relativamente joven, aunque ya no somos tan jóvenes, pero sí que en los 40 y pocos, diría, todavía de media. Y gente muy apasionada a lo que hacemos. Porque si no, no puedes competir con bichos tan grandes. Tienes que tener esa gasolina que te apetezca realmente el ¿Y los challenge. fundadores? Y luego los fundadores al final que joder, o sea, nosotros nos parecemos a ellos. O sea, al final ellos nos han cogido a nosotros e inevitablemente la empresa tiene su espíritu y tiene su alma y tiene cosas que son suyas, ¿sabes? Es como si fuéramos sus hijos, ¿sabes? O sea, nos parecemos a ellos. Si ellos fueran diferentes, nosotros seríamos diferentes, sin duda. Pero ellos están. Ellos no están en el día a día, pero sí que están ahí para ciertas cosas, ciertas decisiones importantes. Hostia, al final tienen mucho conocimiento.
hay cosas que les pueden gustar y que se meten. Oye, la campaña que sacamos este año de marketing. Fíjate, ahora creo que tenemos aquí en Barcelona una campaña en marquesinas o lo que sea. Hostia, pues vamos a ver la creatividad. O sea, eso me gusta, ¿sabes? Porque, coño, la he hecho durante 23 años y quiero verla, quiero que tenga esa coherencia y a los creativos son los mismos que entonces quiero que tal. Entonces, sí están en algunas cosas están. Como una empresa familiar. Yo digo mucho que es una empresa familiar, los que no tenemos segunda generación, pero es una empresa familiar eh, a casi todos los efectos. ¿Y cómo o sea, cómo se desempeña el rol de CEO en una empresa donde siempre ha sido, de un solo o 2 solos propietarios que han siempre mandado ellos, ¿no? Y que de golpe te piden a ti que ahora seas tú el que dirige, ¿no? O sea, ¿te dejan dirigir? Me dejan mucho dirigir, nos dejan a todos mucho dirigir, o sea, todo el management de la empresa se controla. Tenemos mucha confianza porque llevamos todos muchos años. O sea, date cuenta que es que del comité de dirección, pues estoy pensando, yo creo que soy el segundo que menos lleva y llevo 10 años. Ostras, ¿sabes? Todos tenemos el culo muy pelado, digamos, en la empresa y nos conocemos mucho. Y se lleva bien y no nos dejan hacer, hay mucha confianza y también hay mucha responsabilidad. O sea, yo no sé si pasa esto imagino que sí, pero yo cada vez que hago una cosa, cada vez que voy a dar una charla o algo, yo pienso, hostia, yo tengo 250 familias. Sí, siento como mucha responsabilidad de mi trabajo y en la pandemia era en plan, ostras, que si esto se muere, que hay 250 familias, que hay un salario que no entra. O sea, que hay mucha. O sea, joder, que creo que hacemos algo importante, creo que hacemos algo que merece la pena y joder, y tiene la parte bonita de la visibilidad, pero hostia, si salen malas cosas también es culpa tuya, ¿sabes? Y eso pesa, pero es un privilegio, ¿eh? O sea, es un problema del primer mundo. O sea, que tener este problema es genial. A nivel de corporativo, ¿cómo estáis estructurados? Te lo preguntaba antes de empezar a grabar, pero, o sea, ¿tenéis una estructura, un consejo de administración? ¿Es un comité, más un poco más informal donde tomáis las decisiones? Tenemos un comité que es un poco más informal, claro, no tenemos ni un inversor y vamos un poco a demanda. Pero vamos, O sea, tú eres CEO, pero no eres CEO como consejero delegado, eso es, eso es, eso es, de eso un es, eso es, consejo, eso es, eso es. Eso es. No reporto a un consejo, reporto a los dos accionistas, ¿vale? Que ellos son administradores únicos, que ellos son administradores únicos los dos y luego yo tengo poderes para la empresa, pero digamos que son administradores y si no tenemos la figura mercantil de un consejo de administración. ¿vale? ¿Y tú tienes participación Nosotros lo en que el tenemos en la capital? empresa es hay un porcentaje de la empresa que tenemos los empleados, stock option sobre él. Pero los accionistas son ellos dos. Ellos son los accionistas del 100% de la empresa. ¿Y para ti es un motivador tener un stock option? Hombre, claro que es motivador. O sea, es motivador. A ver, yo me vengo muy arriba, tú ya lo has visto. O sea, te dice que yo tengo mucha pasión, lo tenga o no lo tenga. Pero hombre, es motivador porque al final, joder, o sea, hacer que una empresa crezca y si llegamos un día a vender medio billón, un billón, hacemos cosas grandes y ¿Qué poder. significa vender medio O billion? sea, decir, si un día hacemos 500 millones de facturación, que para nosotros es como el siguiente objetivo de, oye, podemos pasar de 250 a 500 millones Doblar. sin inversión, doblar. Pero también hay un momento en el que no puedes crecer más sin meterle Hombre, más es un gasolina. mercado muy grande, ¿no? Claro. Sí, pero joder, pero es muy grande, pero tienes que atacarlo con personas, con tecnología, tienes que gastarte dinero. Porque está fuera de la mesa levantar capital, Está fuera de la mesa de levantar capital. en cualquier circunstancia. No, a ver, o sea, si apareciera oportunidades, nosotros, todo el mundo competidor nuestro más pequeño que nosotros, lo hemos mirado para intentar comprarlo. Y ha habido cosas que hemos intentado hacer, y ha habido cosas que no teníamos dinero porque nosotros vamos con nuestros recursos. Pero si aparece alguien más pequeño que nosotros, que nos dé valor, que tenga sentido y que necesitemos levantar dinero, podríamos ir a levantarlo para comprarlo. O A ver, sea, no hay una pero ya línea no solo roja, para comprar, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, imagínate que yo soy un inversor ¿vale? ahora y te digo, vamos a hacer un roleplay. Venga. Yo te digo, oye, te ofrezco Pero tú ya estás convencido después de la charla esta, ¿no? Tú ya invertirías, totalmente, claro. por eso. Digo, te invierto 100 millones de Ya, euros, ¿vale? A una valoración de 1 billón, ¿vale? O sea, 10% de la empresa. eso Y es. además, oye, mantienes tu control Venga. de la empresa, y tal. O sea, yo solo, joder, si vais a vender la empresa, entonces ahí sí quiero participar, ¿no? Y en grandes decisiones corporativas quiero participar. Pero, oye, en el día a día, en el negocio, lo llevas tú, ¿vale? Con estos 100 millones de euros y perdiendo solo un 10% del capital, ¿tú no puedes crecer este negocio? Sí, ¿No lo puedes llevar a 1 billón de ARR? lo puedes llevar seguro. Seguro. Seguro porque al final, o sea, seguro. ¿Que puedes mantener la rentabilidad? No, seguro que no, porque a ver, tienes un aprendizaje, pero lo puedes llevar a un billón seguro. Bueno, pero es que esto es una dicotomía entre rentabilidad y Mm, crecimiento, ¿no? sí, Depende en qué momento se valora más el crecimiento o la rentabilidad, pero siempre se valoran ambas cosas.
Y yo creo que siempre se valora el crecimiento más, en cualquier situación, ¿eh? Depende, siempre y cuando no tenga peligro, no te ponga en peligro de vida, ¿no? Eh, claro, si tú eres capaz de llevar esto a 1 billón, con 100 millones, de golpe, eh, pues, para el capital, la revalorización del capital, una empresa que crece, que llega a 1 billón de GMV en este espacio, igual tiene mucho sentido para el que es propietario de una stock option, por ejemplo, del capital de Destinia. Yo pienso, mira, te digo que esto a lo mejor es un poco, a lo mejor es porque no conozco el mundo de las inversiones suficiente. Yo pienso que nosotros valemos más vendiendo 600 millones y siendo muy rentables, o sea, ganando una vida muy consistente, que 1.000 millones por vender 1.000 millones. Bueno, pero ¿por qué no haces 1.000 millones con una EBITDA muy consistente? O sea, lo Vale, que claro, estamos diciendo es, tienes 100 millones para invertir. ya. Tecnología, no sé, en comprar producto, crecer el equipo de ventas. Sí, sí, no, no, es muy interesante, claro, claro que yo me lo creo. Claro, nosotros nunca hemos tenido dinero, en el fondo, No, ¿sabes? no, Claro, por eso, por claro, eso, me dice pones 100 millones por eso te delante y pongo el digo tal, roleplay. pero tenemos, pero nosotros hay muchas cosas que no hacemos porque no queremos apalancarnos de esa manera, pero claro, tenemos posibilidades de hacer cosas infinitas, infinitas. Ya que nosotros hemos abierto la oficina para un negocio que queremos en México que tiene mucho sentido para, como México como mercado emisor, y hemos tardado en el fondo 20 años en hacerlo. La oportunidad la vimos hace 5. Entonces, ostras, podemos acelerar cosas. O sea, en el sector turístico es que no te lo comes. Y hay muchos grandes players, pero es que no te lo comes. O sea, es enorme y hay tantas posibilidades de dar valor. Tienes que conocerlo, ¿eh? Porque esto es, o sea, lo que decíamos antes. O sea, no es simplemente como a mí me gusta viajar, yo sé el sector turístico, vamos a montar una startup. No. Pero, pero sin duda, metiéndole dinero, puedes crecer. Lo que pasa es que también tendrías aprendizajes, no todo, incluso nosotros que somos muy insiders, pues habría cosas que te equivocarías, No, claro, y a lógicamente. veces el no tener dinero ayuda a pensar. Totalmente. Yo estoy seguro que hay decisiones tuyas, vosotros que habéis levantado unas rondas potentes, que habrás dicho, joder, pues no la volvería a hacer así, No, ¿sabes? claro, un montón. O este perfil de, hostia, me he dejado llevar, quería un director de no sé qué, súper potente, lo he cogido aquí y te digo un tío muy top, pero es que no encaja en la cultura. Y el ser como muy pobres en alguna manera a nosotros nos ha hecho hacer las cosas de una manera muy especial también. Y entonces ahí habría fricciones. Pero vamos, prefiero tener los 100 millones y tener ese problema, digamos, que no tener los problemas. O sea, me parece un privilegio. Oye, y otro roleplay, Ya estamos a tope, ¿no? Con esto. si ahora te llama alguien, un competidor, y te ofrece 200 millones cash upfront, ahora, 200 millones cash upfront. 200 millones cash upfront por el 100% del capital. Pues te doy un abrazo. Te doy un abrazo y digo, oye, ha sido un día muy especial para mí. Llamo a esos accionistas y les digo, esto es una oportunidad muy top. Porque piensa que es que esto no son accionistas de un dígito, son accionistas del 100%, Es ¿sabes? por eso. Que son 200 millones. Claro, porque muchas veces tú escuchas, no, se ha vendido por 300 millones. Ya, bueno, pero ¿qué tiene? ¿El founder qué tiene? No, No, que no, tiene un claro. 8. 200 millones en cash. De hecho, para mí uno de los grandes éxitos de este país es el de Mil Anuncios. No sé si lo conoces, a Mm. Ricardo. Ricardo, que es un crack absoluto. Que Son era un equipo pequeñísimo. 8 o 9 personas. O sea, 3 servidores tenían. Si es que es una cosa así. 100 millones en cash Mm. hace 10 años. Eso no lo ha visto casi nadie en este país. O nadie. O sea, es muchísimo dinero. Sí, sí, hombre, 200 millones. O sea, yo les diría, sin duda. O sea, vamos, joder, vamos. O sea, sin duda, sin duda, sin duda, hagámoslo. Por ellos, ¿eh? Porque yo tengo una responsabilidad con ellos también, claro. O sea, a lo mejor para mí no es la mejor decisión o para el equipo directivo, porque oye, nosotros podemos seguir creciendo, hacer esto más grande, pero para ellos, 200 millones de euros es muchísimo dinero. Porque tu participación es muy pequeña. Si no, en Oh, esta parte de stock option de los empleados es inferior al 5% del total, pero es que para ellos cambia la vida. O sea, dos señores que empezaron una startup en Lavapiés con 3.000 euros, 200 millones en cash. ¿por qué rechazaron la oferta de Dreams? Bueno, entonces hemos rechazado muchas ofertas, porque ¿Porque no eran 200 millones? no, ¿Uno? eso no eran 200 millones. Hombre, si hubieran sido 200 millones, no tendríamos esta conversación, porque, pues depende, por muchas cosas se han rechazado ofertas. Ha habido muchos intereses en los que realmente cuando hemos empezado no había interés. Ha habido muchos momentos en los que quería la gente comprar muy barato. Hay mucha gente que no veía el valor de ciertas cosas que nosotros sí veíamos. Eh, Al final, cuando no tienes la necesidad, o sea, realmente la necesidad de vender y no quieres, porque hay mucha gente que quiere, joder, montar algo muy grande, venderlo y hacer otra cosa, pero cuando realmente quieres hacer eso, como el empresario más tradicional, pues te tiene que encajar, porque también tienes un sentimiento de pertenencia y de vacío el día después. ¿Destiny reparte dividendos? Nosotros repartimos dividendos, sí, muchas veces hemos repartido dividendos, Pero, pero hemos pero reinvertido no mucho, muchísimo. no No, no, mucho, no, nosotros hemos porque reinvertido muchísimo, muchísimo. con los márgenes que tiene tampoco tiene Sí, mucho pero, margen. pero somos una empresa, eso yo estoy orgulloso de, menos ya te digo, los años de la pandemia, nosotros siempre hemos sido rentables
siempre hemos generado EBITDA cash y, y entonces, oye, pues ha habido momentos en que ha podido haber más alegrías para los accionistas, pero no ha sido una empresa enfocada en eso, siempre en crecer, en hacer más cosas, en probar cosas. Ahora, por ejemplo, hemos hablado de inteligencia artificial, no hemos hablado del chat conversacional. Nosotros fuimos en Europa la primera agencia de viajes online que tuvo un chat conversacional basado en ChatGPT para los consumidores, Ujú. que Booking lo tenía en Estados Unidos, pero solamente para Estados Unidos. Entonces fuimos la primera empresa en el mundo de travel en aceptar criptomonedas. Fuimos la primera empresa en el mundo en desarrollar una app para las Google Classes. Fuimos portada de Los Angeles Times de turismo. Hostia, todo eso mola, tiene su rollo. No lo sé. O sea, Bueno, la Google las Google Classes es un Glasses. cero. O sea, eso en la cuenta de resultados es un menos. O sea, tal, eso no Ya. valió para nada. Pero joder, también nos lo hemos pasado bien, ¿Y ¿sabes? la cripto? Y las criptos ha sido un negocio fantástico. ¿Sí? Sí, fantástico. ¿Por Pero qué? porque era un nicho de clientes. No sé si te gusta a ti los cripto, a mí me gustaban Yo, mucho los yo no estoy bitcoins, muy metido. pero en Nunca 2013, lo he estado. en 2013 cuando yo tenía cripto era porque era un friki de las cripto y yo quería comprarme un café. A mí me hacía ilusión comprarme con bitcoin un café. Ahora la gente que tiene cripto no quiere comprarse un café. Quiere guardarlo y quiere venderlos por 4 veces, ¿vale? Y entonces ahora ya no funciona. Pero en 2007 nosotros vendíamos un 2% de nuestras ventas. Eran gente que compraba en cripto porque les alucinaba comprarse un hotel en Albacete usando bitcoins. Les parecía magia pura. Y entonces era un nicho totalmente desatendido a nivel mundial. Y nos entraban ventas de todos los países que te puedes imaginar. Claro. Porque es que no había páginas en cualquier publicación blog de frikis. Era en plan, ¿dónde puedes usar bitcoins? Travel, Destinia. O sea, eso os trajo negocio. Sí, sí, sin duda. Eso fue. ¿Seguís pudiendo Sí, sí, comprar tenemos. vuelos con Sí, sí, criptomonedas? puede ser. Tenemos un montón de divisas, pero ya no es lo mismo. Porque ya es más depósito de valor, inversión para la gente que realmente ya no es nicho, ya es otra cosa. Pero ¿Sigues sigue in- siendo abierta las ¿Tú posibilidades. sigues invirtiendo en cripto? No, 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 no. Yo ya no estoy en esas. ¿Has hecho dinero con cripto? O Sí, 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 sí que ganó un poco, pero vamos, sí, sea, este café del 2010 sí. igual es 1.000.000 de euros. Mira, yo conocí al fundador de. Mira, yo conocí. No sé, ¿conoces a Javier Díaz Jiménez? Javier Díaz Jiménez es un economista del IES, que sale mucho en televisión, y era mi profesor de macro en la universidad. Yo estudié Derecho y ADE realmente, ¿vale? Y Vale. entonces yo conocí a Muda, uno de los dos founders, en una charla que organizamos de Bitcoins en 2013. Javier Díaz Jiménez, yo que era abogado, y a Muda, ¿Pero founders de qué? de Destinia. Ah, Yo le conozco ahí a Muda, que es uno ah, de vale, los, vale, de los vale. founders. Ah, Y ahí perdón. estaba el Bitcoin, que lo estuvimos hablando, ahí estaba a $300 el Bitcoin. Piensa que si nosotros ese 2% que hemos ido vendiendo lo hubiéramos guardado en una cajita. No lo habéis hecho. No, no lo hemos hecho. Nosotros no somos una empresa financiera, nosotros no jugamos con eso. Si lo hubiéramos hecho, o sea, no hubiera hecho falta vender, hubiéramos tenido los 200 million, los hubiéramos tenido ya. Hubiéramos cerrado y hubiéramos dicho, venga, hasta aquí. No, pero necesitabais el cash para Claro, seguir claro. financiando. Y aparte tenía mucho riesgo, que ahora acabo. Es como, como jugar con el periódico del lunes, ¿sabes? Otra cosa. Si piensas en Destiny en 5 años, ¿dónde lo ves? ¿Dónde ves la empresa? Pues yo tenemos que superar cuanto antes los 300 millones de facturación. Tenemos que depender menos de España. O sea, a mí lo que me gustaría es una empresa que estuviera cercana a los 400 millones de euros, que España fuera incluso menos de un 20%, que tuviera cada vez más potencia. 400 millones, has dicho. Sí, que cada vez Pero, tuviera. pero no queréis llegar a los 500 de... O sea, yo sí que puedo llegar a eso, pero digamos, poniéndome metas razonables, con un en crecimiento 5 bueno. años. Sí, 400 millones me parecía muy buen número. Y siendo muy potente en los mercados emisores grandes. Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá y quizás Arabia Saudí en algún momento. Y siendo ahí, dando valor ahí con una propuesta diferencial, no siendo el más grande, pero siendo un producto bueno y que siempre esté en tu top of mind de, oye, ¿dónde miro yo? Miro aquí y aquí también. Y un buen programa de loyalty, con mucha repetición, con tecnología y personal 100% nuestro y intentando. Yo creo que en el long run, cuanto más, nosotros lo hacemos mejor. Creo que ahí lo hacemos bien. Y no ves vendiendo la empresa. Bueno, Forzándola, buscándola, o digo. sea, forzándolo no, pero que aparezca alguien y nos. Claro, pues como, o sea, si te llama mañana alguien y te ofrece eso, pues claro, ¿cómo no lo vas a pensar? Pero, pero no me veo en un proceso activo, pero si aparece una oferta, lógicamente esto es un negocio. O sea, es decir, y si aparece alguien con una buena oferta, felices de vender, ¿cómo no vamos a estar? Ujú. Pero no me veo en eso porque con 250, vosotros sois mucha más gente, pero con 250 personas, si te pones el foco en eso, quitas el foco de un millón de cosas. Y aquí o estás muy enchufado siempre, o es que es difícil competir. O para mí es difícil competir. A lo mejor otro diría, pues sí, puedo hacer las dos cosas. Yo no puedo. ¿Y tú personalmente cómo has aprendido a gestionar un negocio? Pues, ¿Dónde has hecho el curso de CEO? pues mira, pues lo bueno de tener un equipo directivo que lleve tantos años que es que he aprendido de ellos. O sea, al final he aprendido de eso. De hecho, yo no era bueno, o sea, yo había gestionado equipos y no era, y ahora creo que lo hago mejor.
Y creo que o sea, al final yo creo que estas cosas tienes que tener curiosidad de aprender y humildad. Y tienes esas dos cosas y eres más o menos listo, o sea, en una cosa de media, ostras, te vas a manejar bien. Cualquiera puede Cualquiera puede. Bueno, pero tienes que tener las ser el tres CEO de cosas. Destiny, ¿eh? Claro, sí, pero que son tres cosas que no son evidentes. Pues si tienes la humildad, tienes la curiosidad de verdad y eres una persona que con ciertas capacidades, joder, ¿Tú lees o ves podcast o cosas estas? yo hago cosas, pero, o sea, yo leo mucho, pero no leo de negocios. ¿De qué lees? Yo leo de, no sé, de novelas, de cosas. O sea, yo leo mucho. O sea, yo, por ejemplo, lo que estoy leyendo, bueno, no sé, Sí, sí, me interesa, me interesa. pues yo ahora estoy leyendo de un libro que está súper chulo sobre las bandas en los años 50, en la posguerra en España, hubo un montón de bandas callejeras en Madrid y Barcelona, la época de West Side Story y todo eso, de rockeros y tal. Pues, le estoy leyendo un libro sobre eso, un libro muy chulo. Pero leo muchas cosas, pero no leo de negocios, no me estoy leyendo la biografía de Steve Jobs ni No, levántate a las 5 de la mañana, cosas de esas, no hago no. nada de eso. ¿Y podcast? Y podcast, escucho sin duda el podcast de ITNIR, como nace Aparte de leer. y solo escucho un podcast más, que es el de Javier Díaz Jiménez, que te he dicho, que tiene un podcast que se llama El Gris Importa, que es de economía. Es un tío brillantísimo, y además era mi profe, y ese lo escucho, y aprendo mucho. Y no escucho más. ¿Deporte? Deporte me gusta mucho, pero no escucho podcast de deporte. O No, sí lo no, hago. que si haces Joder, yo hago deporte. mogollón de deporte. ¿Sí? Sí, yo hago mogollón de deporte. ¿Qué haces? Yo hago de todo. Yo hago, corro, voy al gimnasio, he hecho boxeo hasta hace muy poco, juego al baloncesto todos los domingos. Vamos, menos al fútbol ya, que ya tengo una edad como para ponerme eso. O sea, ya las rodillas ya me tiemblan. Y el resto hago mucho deporte. Nado, ¿Tienes familia? sí, sí. Muy bien. Normalmente no hago estas preguntas, pero me parece. ¿No Creo que te las pare- voy a añadir. Ah, pues mira, joder, Las claro voy a que añadir sí. porque es importante entender la Yo pregunto persona. mucho una cosa a la gente que en la oficina se ríe y les he dicho, lo voy a decir, que le diga a la gente, ¿tú eres feliz? ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Sí. Y la gente muchas veces duda, pero me parece una pregunta genial porque, porque genera un rollo especial, ¿sabes? En plan, coño, hay que ser feliz en el trabajo, en las cosas que haces. Bueno, claro, pero yo creo que todo el mundo quiere ser Sí, feliz, ¿no? sí, pero muchas veces la gente no se plantea, pero sí, estas preguntas personales tienen su rollo. Bueno, Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias un placer, Bernat. por compartir la Muchas historia de gracias. Destiny y la tuya. Y te iremos siguiendo. Venga, muchas Hasta la gracias. semana que viene.